Muy buenas noches a todos y bienvenidos al primer espacio libre después de las vacaciones. A pesar de esa breve pausa que hicimos con el tema Afganistán que hemos comentado antes, espero que hayáis descansado y tal. A partir de ahora nos podéis oír y participar en estos espacios todos los jueves a las 10 y en diferido a través de los links que dejamos colgados en la cuenta de Twitter de Espacio Libre TW. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, os recuerdo un poco la dinámica de la tertulia. Os pido por favor que cerréis los micros mientras otro está hablando para que podamos oír mejor todos. Si alguno de los oyentes quiere hablar, que levante la mano, que hay un emoticono de una mano que se queda ahí fija y le daré la palabra en cuanto pueda. Os recuerdo que hay un número limitado Ay, de yo es que hablantes, no por lo puedo que escuchar. os pido un poco de paciencia, por favor, porque tenemos que ir metiendo y sacando a gente y para que todos podamos participar. Y por añadir algo más, sé que soy muy pesado en esto, pero sería bueno que tratáramos todos de ser algo más, o sea, algo concisos, lo más concisos posibles para que haya más turnos de palabra y resulte todo un poco más fluido. Bueno, ahora sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Es Jano García, que creo que es archiconocido en las redes sociales y creo que es muy difícil que no hayáis leído alguna vez alguno de sus tweets. Es graduado en Economía y Comercio Internacional, se dedica a la divulgación histórica y económica, es autor del libro El siglo del socialismo criminal y la gran manipulación y actualmente dirige el programa En Libertad. E imparte también conferencias en España, así como participa en debates de radio. Buenas noches, Jano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, un placer estar por aquí. Me estreno, en Pues, este rollo de los space, he de decir que nunca lo había hecho. pues es un honor que lo hagas con nosotros, la verdad. Nada, por hablar un poco del tema de... Bueno, sabemos que el tema económico, sobre todo que tú que entiendes de eso, está así como muy ajetreado todo, ¿no? El tema del paro. Bueno, hemos vuelto... Hoy se publicaban los datos del paro. El mejor dato, según han dicho, de la serie histórica de un mes de agosto. Em, Sí que es verdad que el 91% de los contratos son temporales, pero parece ser que eso no se está hablando mucho de eso últimamente. Mm. Los datos de afiliación a la Seguridad Social sí que han bajado y bueno, el precio de la luz, ¿qué decir del precio de la luz? Eh, Bueno, ¿Cómo es? yo Como creo que sí, sí, hay trampa, con los datos del paro, porque es cierto que ha sido una bajada, que ha sido una noticia positiva en cuanto al número de personas que han encontrado trabajo, pero es verdad que, por ejemplo, cuando nos hablan de afiliados a la Seguridad Social, las personas que están en ERTE contabilizan como afiliados. Y en el mes de agosto todavía teníamos 227.000 personas que estaban en su casa sin trabajar, que están todavía bajo el ERTE. Entonces, claro, el caso de que España sí, se ha creado empleo, pero ha perdido en agosto 118.000 cotizantes respecto al mes de julio. Entonces, bueno, es una buena noticia, pero tampoco es tan positiva si tenemos en cuenta los datos de afiliados, que esto hay que tenerlo claro. claro. Bueno, como sé que mis compañeros te van a preguntar sobre el tema del paro, yo te quería preguntar un poco más sobre el tema bueno, ahora mismo sabemos que ha habido un cambio de gobierno, un lavado de cara del gobierno actual y bueno, sabemos que la Unión Europea nos está pidiendo que aprobemos unos presupuestos cada año para poder darnos los fondos europeos y que nos lleguen. Eh, ¿Tú cómo ves de factible que se saquen unos presupuestos cada año y cómo ves las exigencias que nos piden desde Europa, como por ejemplo la reforma laboral, etcétera? Si tú crees que eso lo va a poder llevar a cabo el gobierno y se va a poder cumplir con las expectativas que tiene Europa de nosotros. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que los presupuestos que tenemos actualmente aprobados, el gobierno los aprobó con unas tasas de crecimiento del 9,8%. Estas tasas de crecimiento, estas previsiones de crecimiento, no son reales y de hecho ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, ni la OCDE, ni el Banco de España, ni la Comisión Europea daba una tasa de crecimiento del 9,8%. Entonces, bueno, a partir de ahí el problema principal que tiene España es que gasta muchísimo más de lo que ingresa. Actualmente nosotros cerramos el año pasado con un déficit del 11%, el más alto de toda la Unión Europea. Entonces, bueno, los señores europeos, no sé si recordáis la polémica que hubo con los países frugales, que los llamábamos así, para no Sí, decir países que habían estado ahorrando, que decían, que fíjense qué perversos son, que no quieren dejarnos el dinero gratis y nos exigen reformas. Evidentemente, porque España es un país que actualmente únicamente vive de la emisión de deuda pública, que estamos en el 125% del PIB y que todavía va a ir aumentando
en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, claro, a partir de ahí la Unión Europea dice, vale, yo le voy a dar una serie de los fondos europeos, estos famosos, que también nos venden como la panacea que va a solventar todos nuestros problemas, y tampoco es así, pero obviamente a usted le exijo que haga una serie de recortes, no solo con la cuestión de la reforma laboral, sino sobre todo el sistema de pensiones, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y que suponen en torno al 30-35% del gasto público total. Es un sistema de pensiones que evidentemente es inviable por buenas noticias, que es que cada vez vivimos más, pero el sistema está pensado para una fórmula en la que las personas que trabajan mantienen a las personas que se jubilan. Y hay mucha gente que se cree que no. Y él cuando está pagando, dice, no, yo estoy pagando mi pensión. No, no, usted no está pagando su pensión, ni el Estado le está haciendo una hucha particular para usted. No, cuando usted se jubile, los que estén trabajando le pagarán esa pensión. ¿Qué ocurre? Que con las tasas de desempleo que tenemos en España es inviable poder sostener a personas durante 20, 25 años por esa esperanza de vida, que es algo bueno, que en España, aunque diga el señor Garzón que como comemos mucha carne nos vamos a morir por las esquinas, la realidad es que al ser tan longeva pues hace que sea inviable. Y entonces esas son las dos reformas fundamentales que plantea Europa. Y en esa línea ya el ministro Escrivá ha ido avanzando durante bastante tiempo que lo va a hacer, lo que pasa es que son medidas muy impopulares. Entonces, claro, el que haga estas medidas en España seguramente perderá el gobierno. Y en este, bueno, va Nico primero. Nico, dale con la pregunta. Gracias, Jano. Sí, bueno, no, yo voy a cambiar un poco de tercio, pero bueno, para hablar un poco del tema, a ver que nos dé su visión, Jano, sobre el tema de la luz. ¿Qué hacemos con la luz, la energía en general? Y básicamente, pues sí, bueno, pregunta súper sencilla. Eh, ¿Hace falta crear más eléctricas públicas con tanto éxito como han tenido ya las de Ada Colau y Kichi en Cádiz? Porque lo único que se oye es que nacionalizando todo se acaba. Sí, bueno. Eh, Eso es la primera pregunta. ¿Cuál es la solución que ves tú? Y luego, en segundo lugar, ¿hasta cuándo va a durar esto? Bueno, a ver, en primer lugar, o sea, mucha gente quizá yo creo que desconoce cuando dicen sube la factura a la luz. Bueno, en realidad el 62% de lo que pagamos los españoles de la factura de la luz son tasas e impuestos. El 62%. Entonces, claro, a partir de ahí hay tres factores fundamentales que hacen que este precio sea tan elevado. Primero, los precios del gas para generación eléctrica, que están actualmente disparados. Segundo, que es muy importante, los precios de los derechos de emisión de CO2, que son elevadísimos, porque estas consecuencias de las políticas que tenemos por parte no solo de España, esto es por parte de toda la Unión Europea, de sobrecargar las tecnologías más contaminantes, porque estamos en este proceso de salvar el planeta, salvar a los osos polares, a las focas, a los delfines, a todo el mundo. Entonces, lo que hace, evidentemente, es que tengamos un coste muy elevado. Y por último, la demanda. Entonces, como funciona el mercado eléctrico, es un sistema, para explicarlo fácil, de subasta, ¿no? Es un pool en el cual bueno, se subasta la electricidad y al final pues se casa, ¿no? La oferta con la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando son fechas en las que hay una alta demanda, pues los precios son más altos. Tú me preguntas, ¿cómo podríamos conseguir que el precio de la luz Sí, fuese más bajo? Bueno, pues en primer lugar, aquí hay un factor que nunca se habla, que es la energía nuclear. Por ejemplo, en Francia, nosotros aquí en España no, por supuesto, la energía nuclear lo vemos como algo que es un peligro absoluto, pero en Francia actualmente hay 58 reactores que están funcionando. Nosotros tenemos simplemente 5. Y de hecho, en las facturas de la luz, una de las cosas que nosotros estamos pagando son unos costes de compensación, de indemnización, mejor dicho, porque iban a entrar, había inversión por parte de proyectos nucleares que al final no entraron. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos pagando eso, estamos pagando primas para las energías renovables, estamos subvencionando las minas de carbón, estamos pagando también un IVA del 25%. O sea, que en realidad lo que nosotros estamos pagando no hace falta crear una eléctrica pública, que esto es el rollo siempre que escuchamos por parte de Podemos y compañía, como la gran solución. De hecho, hay otros países que incluso ya lo tienen y también tienen una elevada factura a la luz. La solución es muy sencilla. Si usted quiere salvar el planeta y se cree que haciendo este intento de desincentivar otro tipo de energías para potenciar las energías renovables, pues esto tiene un coste y el coste lo pagamos nosotros. Entonces, a partir de ahí, lo que no se puede hacer son las dos cosas. Y si nosotros reducimos todo ese porcentaje del 62% que pagamos de tasas e impuestos, evidentemente nuestra factura de la luz se abarataría bastante. Lo que pasa es que aquí ya entra el juego de los lobbies, el juego del oligopolio que hay energético en España, que obviamente a ellos pues, les beneficia, no van a ser ellos los que vayan a salir perjudicados. Entonces, bueno, es un componente que incluso ya está relacionado no solo con la energía, sino también con la política en este rollo que estamos de salvar el planeta. Vamos con Esther, que quería también preguntar sobre el tema de la luz. Hola, buenas noches, Jano.
Bienvenido a nuestro espacio libre. A ver, hay una cosa de la que yo no estoy escuchando mucho hablar y es precisamente algo de lo que has apuntado. Y es que en la era de Zapatero se creó una burbuja en torno a las renovables que causó un déficit de cerca de 30.000 millones de euros porque durante muchos años estuvieron pagando unas primas bestiales a todas aquellas personas que invirtieran en fotovoltaica u otro tipo de energías renovables, ¿no? Entonces, creo recordar que en la factura de la luz nos están incluyendo esa pedazo de burbuja que se creó en muy poquitos años. Lo digo con conocimiento de causa porque justo en esa época yo trabajaba en este tema directamente. Y yo sé las primas que se pagaban por aquel entonces y era una barbaridad. Mi pregunta es, ¿la alternativa de España para no tener esta deficiencia energética pasa por sí o sí subvencionar? ¿O qué otras alternativas tenemos? Porque si estamos arrastrando ya ese déficit, veo complicado, ¿no? Que podamos no tener la luz más cara de Europa. Bueno, en primer lugar, qué alegría escucharte, Esther. Pues yo, mira, esto que me dices de las energías renovables que se nos está vendiendo, y esto ya no es una cosa de España, sobre todo es a nivel europeo, como bien comentabas, como la gran solución, ¿no? Para ser ecosostenibles, para tener un mundo verde, etcétera, etcétera. Yo te pongo el ejemplo de Alemania. Alemania lleva alrededor de 20 años haciendo esta transición energética. Ha gastado más de 600.000 millones de dólares. Ojo, en 2025 habrá gastado 600.000 millones de dólares en energías renovables. A pesar de ello, Alemania solamente ha generado el 42% de su electricidad a partir de energía eólica, solar y biomasa. En comparación con, por ejemplo, Francia, que hablamos de Francia, que el 77% de la energía la genera a través de la energía nuclear. Y luego también hay otro problema cuando hablamos de las energías renovables, y es que obviamente este precio que nosotros estamos pagando por estas subvenciones que tú comentabas, hay cosas que pues, nos gusten o no nos gusten, son como son, ¿no? Muchas veces el mundo no es como nos gustaría que fuese, sino que es como es, ya está. Y por ejemplo, en la granja solar más famosa que hay en California, que se llama Ivampa, requiere 450 veces más terreno que su última planta nuclear en funcionamiento, que era el Diablo Canyon. Entonces, claro, cuando nosotros estamos en esta dinámica de intentar conseguir una energía que sea eficiente, con las energías renovables no se puede conseguir actualmente. Aparte que necesita una grandísima inversión y nosotros es lo que estamos pagando, como bien comentabas tú, en la factura de la luz. Yo, insisto, soy partidario de la energía nuclear. Creo que deberíamos ir por ahí porque es mucho más eficiente. Lo que pasa es que estamos en estas cruzadas, que a mí una cosa que me hace mucha gracia, que dice, no, es que es muy peligroso y si explota, oiga, ¿usted se cree que si explota en Francia una de las 57 energías nucleares que tiene, usted no le va a afectar? Porque los Pirineos lo van a detener o algo así. Pues no, o sea, vivimos en un mundo en el cual, por supuesto, que estamos frente a riesgos, pero realmente la energía nuclear, y de hecho hay estudios que revelan cómo la energía nuclear es de las más seguras del mundo. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, aprovecho para recomendarlo a todos los que nos estén escuchando, que se llama No hay apocalipsis, de Michael Schellenberg, que explica muy bien todo el coste que estamos teniendo a través de esta transición ecológica. Sí, eso es muy bueno, lo he leído yo y está muy bien. Es maravilloso, Eh, lo explica fenomenal. sí. Pablo, quería hacer una pregunta acerca de los fondos europeos. Pablo, ¿estás por Pablo. ahí? Pablo, el aburrido es yo. Estará comiendo, Pablo. No es que Pablo, no Bueno, te pues preocupes, Jano, Pablo es que no lo conoces, pero a él le gusta estar haciendo sus cosas. sí. Buenas, un segundito, es que yo lo escucho aparte y voy con un poco de retardo. Mi primera pregunta es si ves capaz a Holanda de ejercer su derecho a veto en los fondos europeos si Sánchez se pone a hacer políticas demasiado polemitas. Bueno, a ver, Es decir, si quiere derogar la reforma laboral y ese tipo de cosas. bueno, a ver, aquí nosotros también, yo soy un europeísta convencido. Ahora bien, a mí la Sí, Unión yo también. Europea y su funcionamiento, he de decir que no me gusta absolutamente nada. Entonces, la Unión Europea en realidad lo único que quiere es que tú presentes unos presupuestos que sean ajustados en cuanto a ingresos y gastos. Le traes en cuidado el mercado laboral que tengas,
le trae sin cuidado los problemas que genere en la sociedad, le trae sin cuidado el bienestar de los ciudadanos españoles. Esto hay que tenerlo claro porque yo creo que hay mucha gente que cree que como que Europa va a venir aquí a salvarnos y es, pues bueno, una especie de Dios que vigila por nosotros. Evidentemente, Bueno, estar dentro de la Unión Europea tiene sus ventajas. Yo soy partidario, aún así no me gusta su funcionamiento, pero ahora mismo, en la situación de degradación tan absoluta que estamos viviendo, pues es el mal menor, ¿no? Pero la realidad es que para que eso se diese, realmente lo que tendría que ver la Unión Europea es que el déficit público español, que es lo que ellos se centran principalmente, sigue estando disparado. Si el gobierno consigue reducir el déficit y aunque tenga una reforma laboral que sea, digamos, perjudicial para los ciudadanos españoles, le va a dar exactamente igual. Si es que el gran problema que tenemos en España es que nosotros actualmente, cada mes el Estado español tiene que abonar 16 millones de nóminas públicas. Esos 16 millones de nóminas públicas son 9 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios y casi 4 millones de parados. Y eso está sustentado prácticamente por otra mitad, que son 18, 19 millones, que trabajan para pagar a la otra mitad. Entonces, claro, a partir de ahí es evidente que es inviable. Pero bueno, yo la Unión Europea, eso de creer que la reforma laboral la va a impedir, no, la Unión Europea lo único que quiere es que cuadren las cuentas. Y a partir de ahí, pues le da exactamente igual si las políticas son podemitas, si son liberales o si son de la escuela de Chicago. Le trae sin cuidado. claro, pero entonces, si incumplen gravemente los presupuestos de este año disparando el déficit, el año que viene les pueden pedir que hagan un ajuste mucho más grande para que el desfase no sea tan grande, ¿eh? Claro, o sea, a ver, aquí hay una cuestión también. El dinero de los fondos europeos no es que nos los den de golpe, o sea, no nos dan de golpe miles de millones de euros, no, no. O sea, esto va a plazos. Entonces, obviamente, ese acuerdo en el que se firmó el derecho a veto, sobre todo de esos países frugales que comentábamos antes, está vigente por parte de Holanda, por parte de Austria, que fueron los más reacios, también Finlandia. Pero bueno, para que eso se dé, insisto, tendría que estar en una situación en la cual el déficit público en España estuviese disparado, cosa que no creo que vaya a ocurrir por una sencilla razón, y es que cuando nosotros hemos estado todo el año anterior con ese confinamiento tan severo, ahora obviamente solamente por intentar recuperar un poco la normalidad va a aumentar las tasas de crecimiento, va a aumentar el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora viene una época en la cual pues, ese déficit va a ser reducido sí o sí y a partir de ahí pues, el gobierno puede hacer las locuras que quiere hacer Yolanda Díaz. También lo estamos viendo con el salario mínimo interprofesional, otra prueba más de propaganda para intentar tapar un poco una cortina de humo para tapar lo que está ocurriendo con el precio de la luz, y la factura ha aumentado un 200% desde el año pasado por estas mismas fechas. Vale, gracias. Mi pregunta iba en relación a que cuando intentó Sánchez politizar aún más la elección del Consejo General del Poder Judicial, pues desde Europa se le dijo que era NAI. Por eso digo que lo mismo Claro, también se puede pasar con sí, la reforma laboral. no, sí, la Unión Europea tiene sus cosas positivas y una de ellas es esa, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial. También, todas las cosas positivas que tiene, entre comillas, digo positivas, es que la política monetaria y la política fiscal no está en manos del gobierno. Y los presupuestos generales, esto es una cosa que sobre todo cuando lo explicas fuera de países que no pertenecen a la Unión Europea no lo comprenden. Y es, aquí los presupuestos que aprueba un parlamento, me da igual que sea el español, me da igual que sea el portugués o el italiano, tienen que estar posteriormente aceptados por una serie de burócratas que están en Bruselas. Pero tú esto, si se lo intentas explicar a alguien, a algún país que no entra, no forma parte de la Unión Europea, pues no lo entiende. Dice, ¿cómo? O sea, que mi propio parlamento que ha escogido, el pueblo al que yo pertenezco, soberano, bla, 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 no puede aprobar una serie de presupuestos. La respuesta es no, porque estás dentro de la Unión Europea. Y por eso yo estoy a favor de que España permanezca en la Unión Europea, más que nada como un mecanismo de supervivencia para todas las fechorías que le encantaría hacer a este gobierno si tuviese el poder absoluto. Si es que la soberanía, una vez nosotros entramos en la Unión Europea, la soberanía ya no la tiene el pueblo español y tampoco la tiene España, sino que la tiene pues, una serie de burócratas que están en Bruselas. Y esto, pues bueno, con la situación que tenemos de degradación moral a nivel social, ético, etcétera, etcétera, pues a mí me parece positivo. Desgraciadamente, me gustaría poder decir que no, oiga, que nos iría muchísimo mejor fuera de la Unión Europea y siendo soberanos, pero es que la realidad lo que nos demuestra es que no es así. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Sobre esto, antes de dar la palabra a 25, sobre esto que estabas comentando, Jano, ¿tú serías partidario de ceder más competencias a la Unión Europea? Porque al final esto ha sido algo progresivo, ¿no? ¿Tú serías partidario, por ejemplo, de ceder otro tipo de... Vamos, por llegar a la armonización prácticamente total a la que se supone que quiere ir hacia donde quiere ir la Unión Europea?
No, yo no. Yo no estoy a favor casi nunca prácticamente de armonizar absolutamente nada. Yo creo que esto, por ejemplo, cuando nos hablan de no hay que armonizar los tipos impositivos, ¿no?, entre los países o entre las comunidades autónomas, eso es tremendamente peligroso porque lo que ocurre es que impides que exista esa competencia fiscal que hace que en definitiva se bajen impuestos en unas comunidades autónomas o en unos países de la Unión Europea para atraer inversión. Supongamos que existe esa armonización fiscal absoluta, pues hombre, habría muchísimos países, y pienso en Irlanda, por eso también se negó, por ejemplo, a ese acuerdo que llegó el G20 en su momento para el impuesto de sociedades, a formar parte de ello. ¿Por qué? Porque Irlanda, pues la única forma, una de las fórmulas que tiene para atraer riqueza, inversión, trabajo en su país, es tener unas tasas impositivas bajas. Entonces, no, a mí esa idea de darle más competencias todavía, llegar a una armonización absoluta, no estoy de No acuerdo. sé si... bueno, vale. Perdona, es que pensaba que te habíamos perdido un momento. Bueno, 25 quería decir, preguntar algo. Hola, 25, buenas hola, noches. buenas noches. Hola, Jana, un placer tenerte aquí. Como habrás entendido, no soy el de la foto del perfil, pero estoy... Vaya, qué no sé. qué decepción, 25. Bueno, en ¿A quién realidad te lo explico necesitaba? brevemente. Lo explico brevemente. Estoy haciendo un pequeño experimento social que acaba mañana, intentando atraer políticos socialistas en mis mensajes privados, porque ya ¡Hala! no quiero dar un palo al agua. Pero bueno, dicho esto, Es el cachondeo. primer programa después del verano. ¿Ya quieres que nos cierren esto? Bueno, es que Jano, 25 hace experimentos sociales con su perfil en general, se va cambiando el nombre según va subiendo un porcentaje, las fotos de perfil, etcétera. Pero bueno, para nosotros es Pero el 25. 25%, ¿por qué es el 25%? Bueno, en realidad empecé con 3 porque, ¿sabes? Empecé un profilo completamente anti-independentista y luego poco a poco y voy subiendo, por ejemplo, antes era 10, pero después de la dimisión de Pablo Iglesias subí directamente a 25, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Cada evento importante voy subiendo hasta que llego a 100% y me explota el perfil. Pero bueno, bueno, cachondeo aparte, te quería preguntar una cosa aprovechando del hecho que tú eres un europeísta y que estabais hablando de la Unión Europea. Yo tengo una pregunta, no sé si has visto los últimos acontecimientos respecto a la emisión de criptodivisa por parte del Banco Central Europeo. Él siempre ha sido un proyecto que se ha hablado de todo esto, ahora parece que últimamente se está concretizando. Mi pregunta es, ¿qué opinas al respecto del porqué de esta creación de esta criptodivisa del Banco Central Europeo y en general, cómo ves el panorama de las criptodivisas? Tu opinión al respecto. Gracias. Hombre, a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, ¿no? Y es que las criptomonedas a los estados no les gusta. ¿Por qué? Porque se escapa de su control. Eso también le preocupa mucho a la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, bueno, China también ha anunciado en esa línea crear su propia criptomoneda porque es el futuro o parece que todo va a apuntar a que va a ser algo que vamos a utilizar. Yo no tengo criptomonedas, pero parece que es algo que va al final a llegar a nuestras vidas. Entonces, bueno, intentan, y yo no sé, esto que comentabas, no sé en qué ha acabado, he de reconocerlo, no sé, así que no puedo opinar al respecto sobre ese proyecto que me comentabas de la Unión Europea. Sí que he visto el caso de China y otros países que quieren lanzar su propia moneda para así intentar un poco controlar lo que es ese mercado que ahora mismo ellos no tienen acceso para controlarlo. Aún así, yo creo que eso es muy complicado, sobre todo porque la gracia de las personas que invierten en criptomonedas, una de ellas es estar alejado del control estatal. Claro, es cierto. Sí, bueno, en ese efecto, el hecho que, por ejemplo, dices respecto a China, seguramente lo del Banco Central Europeo será una respuesta también a esto de China que lo está creando, o sea, seguro tendrá algo que ver. Bueno, muchas gracias. A ver si lo sigues un poco más y escribirás algo, seguramente estaré atento en leerte. Fenomenal, muchas gracias. Javier, buenas noches y bienvenido, Jano, a Espacio Libre y muchas gracias por venir a este foro. Yo te quería, estoy muy de acuerdo con esto que has dicho, de que la Unión Europea constituye un contrapeso político al gobierno y a las fechorías que pueda cometer. Y en ese sentido, te quería preguntar sobre las palabras... no sé si soy el único que está Sí, no, perdido. yo también se me ha Se le ha cortado. cerrado el micro. Ya está. No, digo Vale. Dale, Javier. que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de que la Unión Europea es un contrapeso para el gobierno de España y te quería preguntar sobre las palabras de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que ha declarado hoy en la cadena SER acerca de que los jueces no deben escoger a los jueces, ¿no? Recordando que
reforma que intentaron del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial fue fallida por la presión europea del Consejo de Europa, Comisión de Venecia y la Unión Europea, ¿crees que el gobierno va a hacer alguna intentona? ¿Crees que va a intentar, en la línea que señala el ministro de Presidencia, intentar una concentración de poder, una supresión de la eliminación de poderes? ¿O crees que está controlado en ese sentido? ¿Cómo ves el tema? Hombre, yo creo que esto que es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Estar dentro de la Unión Europea tiene sus pros y uno de esos pros son lo que hablábamos de no solo la política monetaria, la política fiscal, sino también en relación a la independencia judicial. Hay que tener en cuenta que lo que estamos es en eso. O sea, este gobierno desde el primer día, desde que llegó, más que un cambio de gobierno, era un cambio de régimen. Y también es otra de las razones por las que se ataca tanto la Constitución española, se habla de reformas. Lo que pasa es que, claro, la pandemia ha detenido, entre comillas, detenido ese proceso, porque, claro, ha venido una crisis económica bestial, la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, pero en realidad a lo que aspira este gobierno es a tener el control total y absoluto, prácticamente tener un régimen totalitario. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que tiene que tener cualquier régimen totalitario? Bueno, pues para ello tienes que controlar los medios de comunicación, ya controla la inmensa mayoría de medios de comunicación, la educación, ya está en sus manos, la justicia, que de momento no lo hacen y por eso están intentándolo a través de decretos, a través de reformas, insultando al Partido Popular porque lleva 1000 días bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y luego otro bastión que se habla poco y que todavía no estamos en eso, pero desgraciadamente yo creo que vamos a verlo, es el control militar. Que aquí nosotros, esto claro, a muchos están escandalizando, y bueno, ¿pero qué dice el ejército? Bueno, al tiempo, porque estas cosas tienen un proceso y nosotros con este gobierno estamos en eso. Entonces, realmente lo que el gobierno busca, obviamente, es que los políticos controlen la justicia, porque tú imagínate, si tú eres capaz de tener el control judicial y a eso sumas que tienes los medios de comunicación a tu favor, cualquier proceso que tú puedas crear a través de la justicia, de casos de corrupción o de lo que te dé la gana, si es bombardeado constantemente por los medios de comunicación, al final vas a tener el apoyo de la masa ignorante que es la que pone y la que quita gobiernos. Esto es lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Es un ejemplo de cómo la justicia está al servicio del gobierno y el caso de Kirchner, ¿no? Es un ejemplo clarísimo, una corrupta que todo el mundo sabe la cantidad de miles de millones de euros que has extraído de la riqueza de los argentinos y ahí está. Entonces, realmente ellos lo que buscan es esa fórmula, ¿no? Esa fórmula totalitaria. Lo que pasa que, como bien decimos, bueno, la Unión Europea tiene estos pros. Por eso a mí cuando la gente dice, no, es que tendríamos que hacer como los británicos, me parece que es no tener absolutamente ni idea de cuál es la realidad del país y sobre todo los problemas a los que nos podríamos enfrentar. El Reino Unido es un caso aparte. Yo si hubiese vivido en el Reino Unido hubiese votado a favor del Brexit. En el caso de España, vamos, ni por asomo. Por supuesto que quiero pertenecer dentro de la Unión Europea porque es una especie, bueno, el mal menor, ¿no? Estamos en la época de intentar sobrevivir, igual que la Constitución española, que a mí muchas cosas que no me gustan de la Constitución española, entre otras cosas, por ejemplo, a pesar de esa reforma que hizo el Partido Socialista en su momento para que los jueces del Consejo General del Poder Judicial fuesen nombrados por los políticos, uno de los problemas que tiene la Constitución es que no deja bien claro que los jueces son los que tienen que elegir a los jueces y no al revés. Entonces yo soy partidario, por supuesto, de que sean los jueces los que escojan a los jueces, pero bueno, la realidad es que también hemos desaprovechado oportunidades, en su momento el Partido Popular lo hizo, de reformar en ese sentido la justicia para que el poder político no meta sus manazas. Y vamos a cerrar la ronda de preguntas con José Luis. Hola, Jano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El gobierno ha vuelto a subir el salario mínimo. Para muchos va a tener un impacto negativo en el empleo, particularmente en el empleo joven. Por cierto, tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa, por encima de Grecia. Creo que es una buena oportunidad para que nos expliques por qué y qué harías con el salario mínimo. Yo lo tengo muy claro, no bajarlo, sino eliminarlo directamente. ¿Qué opinas? Sí, yo también. Yo soy partidario de eliminar el salario mínimo interprofesional. Realmente el salario mínimo interprofesional no genera problemas cuando ese salario, por decirlo de alguna forma, está a precio de mercado, ¿vale? Para que nos entendamos. Es decir, si el precio de mercado, suponiendo, esto es para explicarlo para que la gente lo entienda, está en 850 euros, pues bueno, si el salario mínimo es de 600, pues no perjudicaría. El problema que está con el salario mínimo interprofesional es que realmente a quién afecta, ¿no?, la subida del SMI, porque la mayoría de las personas que van a ser afectadas son las micropymes que tienen en plantilla un máximo de 10 trabajadores. Entonces vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagina que tienes una empresa que tienes 5 empleados
y el sueldo de esos 5 empleados son 800 euros, ¿no? Pues tú gastas al mes 4.000 euros en pagar esos sueldos. Si el gobierno sube por ley el sueldo, porque es que subir el sueldo por ley, que es el salario mínimo interprofesional, vamos a poner a 1.050, acto seguido, esos costes que está soportando esa pyme aumentan y sus ingresos no han variado. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues si los ingresos no han variado, se mantienen constantes, pero sube el coste, ¿qué puede hacer? Pues lo que puede hacer es echar a un trabajador para volver al coste anterior que tenía antes de esa subida del salario mínimo profesional. Entonces, bueno, eso es uno de los grandes problemas que tiene el SMI. Luego, sobre todo, hay otra cosa, y es que los sueldos suban es imposible que tú lo puedas hacer por ley. Porque si fuese tan positivo subir por ley el salario mínimo interprofesional, ¿por qué no 2.000 euros al mes, por ejemplo? Si queremos que de verdad suban los sueldos, tú no puedes pretender que los sueldos suban con una tasa de paro, el 15%, y como bien comentabas, con una tasa de paro juvenil que es la más elevada de toda la Unión Europea. Si quieres que de verdad suban los sueldos, necesitas tener un país que esté cerca del pleno empleo, que es el 5%. A partir del 5% para abajo se considera que ese país está en pleno empleo porque el resto de personas que no están trabajando o bien se están cambiando de trabajo o porque no exista la posibilidad de trabajar, sino porque desean no hacerlo. Entonces, de esa forma, si nosotros tenemos una alta demanda de trabajo y una baja oferta, los sueldos suben. Pero si no es así, si lo que tenemos es una baja demanda de trabajo y una alta oferta de trabajo, es decir, mucha gente que quiere trabajar pero no encuentra su puesto de trabajo, obviamente tú no vas a solucionar los problemas que tengan relación con los sueldos por ley. Y aparte el SMI, insisto, no afecta a muchos trabajadores, afecta desde luego porque la mayoría de empresas lo que tienen es un convenio colectivo. Entonces, en estos tipos de sueldos, principalmente van a afectar a las micropymes que tienen en su plantilla un máximo de 10 trabajadores. Entonces, bueno, yo soy partidario de eliminar el salario mínimo interprofesional, soy partidario de eliminar la indemnización por despido también y, sobre todo, reducir los costes de contratación que tiene que soportar el empresario. Al hilo de esto que decías, Jano, yo sinceramente no entiendo muy bien por qué en las redes sociales se alaba tanto a Yolanda Díaz como ministra y se dice que es la mejor ministra del gobierno. O sea, yo sinceramente me tiene bastante perplejo porque es que, o sea, es la ministra que cosecha los peores datos de paro desde hace muchísimo tiempo. Entonces, tú sinceramente, ¿podrías decirme algo hecho Yolanda Díaz? A ver, creo que Yolanda Díaz es como el nuevo icono pop, ¿no? Que quiere crear la izquierda y sus medios de comunicación. No puedes decir No nada sé, positivo. yo no te oigo, Jano. Sí, le estamos Hola. oyendo. Yo sí. Sí, te estamos oyendo perfectamente. Hola. Sí. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos, Jano. Sigue, Vale. sigue. Pues bueno, lo que comentaba es... Yo creo que es el que no le va bien la conexión. Sí, Lo que sí, comentaba de tú Yolanda sigue, Díaz Jano. es que básicamente el problema que hay con esto es que no puedes decir nada positivo, evidentemente, viendo la gestión que ha hecho, no sabía ni explicar un ERTE. O sea, es que, vamos a ver, Yolanda Díaz es una hija de sindicalistas, que lo único que ha hecho toda su vida es estar medrando en ese mundo y ahora se convierte en la ministra de Desempleo de España. Entonces, realmente lo que se está haciendo con Yolanda Díaz, y así lo vemos, y solamente tienes que revisar su vestimenta, ¿no? El vestuario, cómo ha ido evolucionando, y es esta nueva figura de esta izquierda chic, que me gusta mucho, de portadas de Vanity Fair, de alfombras rojas, esta época revolucionaria en la que vivimos, de postino, por supuesto, y estas cosas impostadas. Pues bueno, Yolanda Díaz es uno de esos ejemplos. ¿Desde cuándo una ministra de Trabajo va con los sindicatos, que esos son otros los problemas que tenemos en España, se van de manifestación conjunta? O sea, es que es algo que solo da lugar en España. La realidad es que Yolanda Díaz, pues es eso, es el nuevo producto que quiere fabricar la izquierda para así conseguir atraer a la gente joven. Además, como habla con esa vocecita, no se altera y demás, es un poco como pasaba con ella, ¿no? Es el producto pop. Claro, es el nuevo producto El pop, producto sí, pop, tal ¿no? cual. Lo que se ha hecho mismo con... A mí me Nuevo recuerda a producto Manuela pop, Carmena sí, y a tal Fernando cual. Simón en su momento, hasta que al final son juguetes rotos, se termina y ya Pepo está. Hernández. Hasta que al final son juguetes rotos, Bueno, se Pepo no llega termina tanto. y bueno, también. No y ya llega está. Pepo tanto. Hernández. Pero bueno, también mira, tú Pero sí, piensas... Manuela Bueno, Carmena, Pepo no yo llega recuerdo tanto. murales en Pepo la calle de Pero Manuela bueno, también Carmena, tú pero piensas... en plan todo así como muy icónico. Pero es el icono pop este de, pues, de esta pijo progres que tanto abundan en España, que obviamente a los datos les da exactamente igual. Lo que importa es el marketing. En realidad lo que nosotros tenemos en España es un gobierno que vive gracias al marketing. Si en España existiese unos medios de comunicación, ya no digo que fuesen, que como deberían ser todos los medios de comunicación, un problema
y un contrapeso al poder político, simplemente con que tuviésemos un 50-50 en los medios de comunicación, este gobierno no estaría ya gobernando España. Lo que pasa es que los medios de comunicación los tiene de su lado. Entonces, claro, a partir de ahí, pues lo que vemos es que Yolanda Díaz pues, es el nuevo icono pop de esta izquierda chic, que lo que quiere pues, es un poco explicarnos, ay, mira qué bonito, nos quiere subir el salario mínimo, es la mejor ministra, claro que sí, pero bueno, los datos y las estadísticas demuestran lo contrario, aunque hay que reconocer que generalmente, por no decir siempre, la gente, obviamente, yo no veo a la gente indignarse por el déficit, ¿sabes? Indignarse por cosas que van siempre a los sentimientos, ¿no? Y esto pues es lo que utiliza la izquierda durante muchísimos años para conseguir convencer a muchísima gente. Yolanda Díaz básicamente es eso. La nada, vamos. Ya, bueno, entonces estamos de acuerdo. Pensaba que era una simple percepción mía, pero veo que No, no. a falta de Iglesias y a falta también de, bueno, Irene Montero, que ya pues, no es lo que era. Entonces, pues, ¿qué le queda a la izquierda? Pues coge esta figura que es una mujer, entonces con el rollo este feminista, etcétera, etcétera, y los buenos sentimientos, y entonces vamos a subir los sueldos a la gente, etcétera, etcétera. Pues bueno, está todo el mundo encantado, por lo menos ese sector de la izquierda está encantado con ella. Creo que se intentó hacer como con Irene Montero, pero en fin, acabó muy quemada, está quemada y bueno, pues han Sí, buscado... hay que verlo. Pero Bueno, Jano, pero una cosa sobre Erdogan quiero decir, sí, el hecho, por ejemplo, sí que está quemada, que ahora, bueno, que la quieren candidatar como Podemos, pero ella está indecisa. Lo que me sorprende, pero es que Pedro Sánchez permita, ¿sabes? Que ella pueda subir y también algunas encuestas ha resultado, bueno, algunas de estas encuestas piloteadas de falsas de público y de estas cosas, ha resultado ser la líder mejor valorada de la izquierda. Y me sorprende cómo Pedro Sánchez permita esto, ¿sabes? O sea, que esta señora pueda subir tanto, porque por cómo es él, debería pararla ya, Sois ¿sabes? unos O sea, machistas, no sé. ¿eh? Bueno. Y Jano, yo creo que... te quería preguntar también, porque es que hasta Antonio Garamendi ha hablado bien de Yolanda Díaz. Y no sé no sé por qué hasta el presidente de la COE se presta al blanqueamiento de una señora que abiertamente te dice que es comunista y que el comunismo es el amor y... Bueno, Garamendi también ha hablado bien de los indultos, ¿verdad? Sí, Garamendi habla bien. A ver, es que aquí otro de los problemas que tenemos en España, pero Garamendi es, en fin, un ser repugnante, es que tenemos una derecha financiera, por decirlo de alguna manera, que está encantada con todo ese tipo de cosas. Que está a favor del rollo este feminista, que está a favor de la paridad, que está a favor de... Pues lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del cambio climático, todas las multinacionales, todas las grandes empresas, están todos en eso. O sea, les viene bien porque... Con los fondos europeos. ¿Perdón? Están deseando que les rieguen con los fondos europeos, entonces no pueden abrir la boca mucho. Sí, es que es un matrimonio que existe entre el poder político y estas grandes compañías, el IBEX 35, etcétera, etcétera, que es uno de los grandes dramas que tiene España. Porque la derecha financiera, o lo que la gente cree que es la derecha financiera, realmente son un matrimonio que conforma con los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, para seguir viviendo bien. O sea, ¿de verdad crees que Iberdrola está tremendamente preocupado por el precio de la luz? Tenéis cuidado, es que le da exactamente igual. Entonces, es todos los problemas que tenemos en España, que aquí no va a venir nadie a salvarnos, grandes empresarios, nada. Ellos, mientras se sigan forrando, les trae sin cuidado lo que ocurra con el ciudadano español. Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, bueno, Garamendi representa fenomenal lo que es eso, ¿no? Entonces, pues es lógico que él pues alabe a Yolanda Díaz y también alabe también lo del tema de los indultos y se posiciona al lado del gobierno. Lo hemos visto con Ana Patricia Botín, por ejemplo. También lo ha hecho alabando a este gobierno. ¿Por qué? Porque viven muy cómodos en este sistema de favores mutuos entre poder político y grandes multinacionales. A ver, no sé si nos escucha Eduardo, que... Sí, un momento, vamos a hablar con algún oyente para abrir un micro más y ahora retomamos. Vale. Eduardo, ¿estás por ahí? Eduardo Orozco. De Tienes que darle... micro. Aquí. Ahí estás. Eduardo. Nada, simplemente decir que bueno, ¿Me oís vosotros? en un momento dado yo considero que bueno, todas las empresas hay que considerarlas que son empresas, no son ONGs, entonces tienen que ganar dinero. Entonces es verdad que a la empresa el ciudadano de a pie pues se la trae al pairo porque realmente lo que estamos haciendo es ganar dinero, es una empresa y hasta ahí estamos todos de acuerdo que todas las empresas al final funcionan de la misma forma, sea una eléctrica o sea
cualquier servicio o sea cualquier otra historia. Al final, las empresas no son ONGs y tienen que ganar dinero. Hasta ahí estoy de acuerdo, pero claro, tienen que ser un poco también condescendientes o consecuentes, quizás sea la palabra, con el momento en el que vivimos y en la situación en la que estamos. ¿O no creéis lo mismo? Yo creo que más que ser consecuentes, el problema, hablando por ejemplo de las eléctricas, que tienes un oligopolio. Es igual que ocurre con el sistema financiero. Entonces, claro, o sea, dicen, no, es que las empresas, que totalmente, claro, una empresa no es una ONG, se dedica a ganar dinero. Vale, fenomenal. Pero hombre, si esa empresa gana dinero, una de las razones por las que gana ese dinero es porque pertenece a un oligopolio que le blinda el poder político, entonces a partir de ahí usted ya no es una empresa normal. Es una empresa que requiere de la voluntad política para poder generar los ingresos que usted genera. Entonces, ese es el problema. Ese es el gran problema. Por eso habría que liberalizar, entre otras cosas, el sector eléctrico en España, que está altamente intervenido. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, claro, estas empresas obviamente no quieren que eso ocurra, porque cuanto mayor es la competencia, menor es el nivel de ingresos que ellas tendrían. Entonces, este es el gran problema que tenemos en España. ¿Y eso no sería mejor quizá en un momento no liberalizar, pero sí quizá regularizar, sería la palabra, ¿no? Regularizarlo de una forma en la que al final una empresa, igual que un restaurante tiene unos límites de aforo, de licencia, de horario de apertura, en fin, unas cosas, unos límites, quizá una eléctrica tenga que tener unos límites y unas cosas reguladas por ley, de forma que a los ciudadanos les proteja de alguna forma. Ya, pero es que entonces ahí tienes un problema, porque hay una cosa que dijo Iglesias, de las pocas verdades que ha dicho Iglesias, que una cosa es gobernar y otra cosa es tener el poder. Y tenía razón. Sí, claro. Una cosa, en eso tenía razón. Seguramente fue de las pocas verdades que dijo a lo largo de su carrera política. Entonces, claro, o sea, el poder que tienen las eléctricas en España, no va a venir ahora Pedro Sánchez a decir, no, pues mira, lo que voy a hacer es, voy a regular esto para que así vosotros no ganéis tanto dinero. Pues hombre, no, evidentemente no va a ocurrir, entre otras cosas porque las sartén tienen por el mango las eléctricas, ¿no? Y aparte que tampoco creo que fuese una solución viable al medio o largo plazo. A mí, insisto, muchísimo más positivo es decir, oiga, compitan y a ver quién consigue dar una luz, pues el precio de la energía sea más bajo. Y Sí. es igual que pasa lo mismo con yo vuelvo a lo mismo con el tema de las centrales nucleares. O sea, ¿por qué tenemos que regular y decir, no, nosotros aquí centrales nucleares no queremos ninguna? Vale, pues si no queremos ninguna, entonces fenomenal. Entonces, este es el precio de la luz que usted tiene que pagar. Ya está. O sea, es que todo a la vez, en España esto pasa mucho, ¿eh? Que queremos todo. Y son Bueno, cosas que son incompatibles. Estamos muy acostumbrados quizás, Jano, a que en un momento dado somos súper progres, súper guays y tenemos un coche eléctrico, pero claro, lo enchufamos a una luz que viene de una central nuclear. Quiero decirse, o sea, es como unas Pero la energía incongruencias a veces muy, muy tontas, ¿no? Pero, por ejemplo, la energía nuclear no contamina tanto como No, hacen no. otras energías. Sí, sí, Esto estoy de también hay que acuerdo. tenerlo. Sí, y si de hecho somos imbéciles, entre comillas, y perdón por todos los demás del grupo, pero somos imbéciles porque es que en España no queremos la energía nuclear, pero luego la compramos a Francia. O sea, es que también es Claro, así Correcto. es. Así es. Esto de pedir la palabra para llamarlos imbéciles, yo lo veo fatal, pero bueno. Bloque automático, Eduardo. Me haya caído bien, pero bloque. Aunque lo bloquees, muchísimas puedes seguir hablando. gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, De Eduardo. nada, de nada. Era poner un poquito de educación a lo que sentimos todos. Un abrazo. Sobre este tema, también el tema de los impuestos, y mientras damos la palabra a más oyentes, Jano, ¿qué opinas del tema de la bajada de impuestos de Madrid? Bueno, lo de Sí, los dos que ha anunciado Ayuso. ¿Qué te parece? me parece fenomenal, pero es algo simbólico, ¿eh? Yo, por ejemplo, esto de las autonomías, y yo en esto sí que soy muy contrario quizás a las tesis de Vox, ¿no? Que Vox está a favor de la centralización, etcétera, etcétera. No, yo estoy a favor de descentralizar, incluso estoy a favor de que las comunidades autónomas tengan capacidad de recaudación. Yo creo que viviríamos muchísimo mejor los ciudadanos españoles sin depender de los partidos regionales, que estos son otros los problemas que tenemos en España, es que tenemos muchos, pero este es otro de ellos, que dependemos de partidos regionales que han votado porcentajes irrisorios de la población española. ¿Por qué? Porque luego en el Parlamento lo que se dice es, oiga, ¿usted quiere mi diputado? Como pasó con Teruel Existe, o como pasó con el Partido Regionalista Cántabro, o como pasa con los partidos secesionistas de Cataluña, o como pasa con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted quiere mis 5, 6, 8, 9 diputados? Fenomenal. Pues bueno, ahora usted cuando recoja el dinero y vaya a repartirlo, va a tener que repartirlo a favor de mi comunidad autónoma. Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema muchísimo más descentralizado y sobre todo, más que descentralizado, que tuviesen la capacidad recaudatoria
las comunidades autónomas, eso ya no pasaría porque ya no habría nadie a quien culpar, ya no puede decir España nos roba, no, aquí no roba nada, usted está recaudando esto y usted se lo gasta lo que le da la gana. Entonces así tendríamos, aparte de un sistema de competencia fiscal muchísimo mayor y que probablemente vendría bajadas de impuestos no solo en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades autónomas, creo que también evitaríamos este mamoneo que sufrimos constantemente por parte de partidos que son marginales. Pero, Jano, Pero entonces, perdón, una pregunta. ¿No crees sí. que esta es un poco contradictorio el hecho de, por ejemplo, si le das mayor autonomía también en tema fiscal, esto no va a aumentar también el separatismo, ¿sabes? O sea, ¿Por qué? es un poco una... bueno, porque realmente el hecho de, por ejemplo, ellos pueden... Por ejemplo, yo vivo en Cataluña, aquí, ¿sabes? El hecho de que ellos ya tengan todo este poder, el hecho de poder recaudar impuestos, seguramente lo gastarían y lo malgastarían en cosas. O sea, no creo que darían dinero al gobierno central con todo el placer de Claro que que no, esto se lo es devuelva que, el servicio, ¿sabes? que no se lo den, que se lo queden. Entonces que se quede Claro, allí claro. dentro y ya está. Sí, que tengan la capacidad de recaudación absoluta. Obviamente, que Claro. paguen un porcentaje porque evidentemente bueno, habrá que pagar al ejército, habrá que pagar a los diplomáticos, en fin, no que se quede el 100% de la recaudación, que se quede un porcentaje el Estado central para hacer frente a todos estos pagos de, pues ya como te comentaba, ejército, miembros diplomáticos, policía, etcétera, etcétera. Pero no, y si en Cataluña los ciudadanos catalanes quieren votar a partidos que deciden gastarse el dinero en abrir 200.000 embajadas por el mundo y en pintar las calles con banderas independentistas, pues allá ellos. Es que eso es un problema que ya tendrán que apañarse ellos. O sea, el problema es ese, que nosotros lo que estamos aquí es como pasa, por ejemplo, con la Comunidad Valenciana también, o como pasa en Baleares, etcétera, etcétera, que se dice, no, es que claro, no nos dan, es que esto es una mentalidad muy provinciana que ocurre mucho en España, ¿no? Y es, no, es que el problema es que, claro, como Madrid es la capital, entonces por eso son más ricos que los demás, cuando no es verdad. De hecho, si vas a otros países, te das cuenta que no siempre la capital es la más rica. Pero Madrid, ¿por qué atrae inversión? ¿Por qué atrae riqueza? ¿Por qué genera empleo? Porque hay muchísimos ciudadanos que vivimos en Madrid actualmente, no hemos nacido en Madrid, porque es donde están las oportunidades. Entonces, el problema de Cataluña no sería, pues hay más independentistas porque ahora tenemos más impuestos. No, iba, a guste lo que le dé la gana. Y si los ciudadanos catalanes lo que quieren es que se gaste el dinero, sus gobernantes, en todo tipo de tonterías, pues ya se apañarán ellos. No es el problema nuestro. Ya, Me Jano, gusta esta visión, me gusta mucho. ya, Jano, pero esto Un momento, que estás diciendo, momento. a ver, Sí. voy yo. Sí, brevedad, por favor, porque Jano, vamos a hablar esto con que algún estás oyente más, diciendo, porque, y a mí perdonad los me que crea estáis una pequeña esperando. contradicción, ¿no? Porque ayer Gabriel Rufián, por ejemplo, se quejaba de que en Madrid, bueno, lleva meses ya vomitando el pobre, diciendo que Madrid es como el paraíso fiscal de España, ¿no? Porque se gestiona los impuestos de una manera diferente y, bueno, pues precisamente por esa gestión es por la que se atrae inversión a Madrid. Si lo que hacemos es que cada comunidad autónoma se cree su propia hacienda y se gestione sus propios impuestos, aunque ya lo están haciendo en parte, eso crearía una mayor desigualdad entre los propios españoles. De hecho, a la vista está en Europa, por ejemplo. No es lo mismo la calidad de vida o el nivel económico que pueda tener un español al que pueda tener, por ejemplo, un alemán. Entonces, Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dice Rufián de que en España estamos creando una Madrid que es un paraíso fiscal, por ejemplo? primero, es que, claro, es que ya compramos el relato, y eso es un problema, que muchas veces la derecha compra el relato. Entonces ya estamos diciendo que Madrid es un paraíso fiscal. Paraíso fiscal Madrid. Pues Madrid tiene unas tasas impositivas que, vamos, si las comparas con verdaderos paraísos fiscales, desde luego que no tiene nada que ver. ¿Que tiene unas tasas impositivas más bajas que el resto de las comunidades autónomas españolas? Sí, es que las tasas que tiene el resto de comunidades españolas son muy elevadas, lo cual no es difícil que sean más bajas. Entonces, tú me dices también, no, crear ciudadanos de primera, de segunda y tercera. ¿Acaso no es lo que tenemos en España en los últimos 40 años? ¿Acaso los vascos no son ciudadanos de primera, los extremeños son de tercera y los valencianos son de segunda? Esa realidad ya se da. Lo único que si tú consigues que las comunidades autónomas compitan entre sí, pues oiga, a lo mejor Extremadura dice, no, pues mire, nosotros vamos a poner unas tasas impositivas que son súper bajas y sobre todo vamos a hacer que vengan empresas. ¿Por qué, por ejemplo, Google va a Irlanda? No es porque le encante el clima de Irlanda y porque sea apasionante vivir en Irlanda, si es de las cosas más deleznables que hay, ni tampoco porque
alucinados con la gastronomía irlandesa, no. El problema es que fiscalmente, obviamente, compensa establecerse en Irlanda. Pues si os compensa establecerse fiscalmente en Guadalajara, en Cáceres, o me da igual, en Valladolid, pues entonces que se compita. Y que luego esas cosas se puede decir, no, es que nosotros vivimos peor que otras comunidades autónomas. Oiga, pues eso es un problema suyo. Haber votado a otros gobernantes o vote usted a otros gobernantes para que haga esas políticas que atraigan inversión, generen riqueza, generen empleo, etcétera, etcétera. Pero no creo que se vaya a crear ciudadanos de primera, segunda y tercera. Hombre, sí, claro, pero es que eso siempre va a pasar. Y de hecho es lo que está ocurriendo en España en los últimos 40 años. La gravedad es que esto encima lo hacen partidos que son profundamente antiespañoles y cuyo objetivo es destruir la nación española. Entonces, eso es lo que es realmente grave, no que se compita fiscalmente. Yo no entiendo ese miedo que hay por parte de muchos ciudadanos de decir, no, es que a ver si así compitiendo fiscalmente, entonces a lo mejor habrá una región que se quedará toda la riqueza. Oiga, pues compita contra ella. Ya está, no pasa nada. Es lo que pasa en Suiza, por Antes de ejemplo. darle la palabra... perdón. Antes de darle la palabra a Mayrela, os pido por favor paciencia porque sois un montón que queréis preguntar, Jano. Hay muchísima gente que quiere hablar contigo. Sobre esto que decías, al final el Estado es el que tiene la competencia para establecer los tributos, ¿no? Y comparar un país con una región autonómica, o sea, con una comunidad autónoma, ¿no sería mejor que la competencia la recuperara el Estado? Completamente. Y que se produjera así o sea, que la competencia fuera entre países y no entre regiones. O sea, ¿te refieres a las competencias total? O sea, vamos, un sistema centralizado al 100%. Sí, sí, en O sea, materia fiscal. o sea, que los impuestos los pusiese Sánchez. Pero es Bueno, los que pusieses, pero estáis yo al creo final... que equivocando algo. Perdón, que he hablado sin que me den la palabra, perdón. No, dale, Irene. No, es que, bueno, hola a todos, buenas noches y Mayrela, perdona, vas después, perdona. me he colado, Irene. lo siento, perdóname. Sí, te has colado. Perdóname, Mayrela. Tranquila. A ver, bueno, buenas noches a todos y hola, Jano. Una de las cosas que estaba comentando Esther y que ahora tú estás diciendo es que yo creo que se están confundiendo o mezclando un par de conceptos. Una cosa, ¿sabes? Y además es un poco al hilo de lo que quería comentar después. El hecho de que tú tengas unos impuestos, no hay que perder de vista la finalidad de los mismos, que es en definitiva establecer unos servicios públicos, ¿ok? Entonces, no van a tener las mismas necesidades de gasto público determinadas zonas, por ejemplo, de Zamora, que Madrid. Ese es uno, por ejemplo, de los motivos por los que el tema de las competencias tributarias, las competencias fiscales, sí que pueden estar completamente descentralizadas. Y que una de las cosas que decía Jano, yo no voy tan más allá porque yo sí que creo en un Estado reducido, pero quizá no tan reducido. Entonces dices, hombre, sí que tiene sentido que se establezca ese tipo de competencias y que el que quiera gastarse en algo, que sea más consciente y que creo además que se debería hacer mayor pedagogía con el tema de la responsabilidad fiscal, que es como yo te voy a pagar impuestos, pero ¿para qué? ¿No? Y cuanto más grande es el ente que va a gestionar esto, más se diluye esa sensación de para qué el Estado está metiendo la mano en mi bolsillo, que los impuestos no dejan de ser otra cosa. Entonces, eso en ningún caso es una cuestión que establezca ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cuándo se establece ciudadanos de primera y de segunda? Cuando hay una diferencia entre la ley, cuando hay un cupo vasco, cuando ellos tampoco están contribuyendo a la caja común de la seguridad social. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el resto de España? Eso sí es establecer ciudadanos de primera y de segunda. Establecer una diferencia, ¿sabes?, entre la ley, establecer una serie de privilegios, pero que tú tengas unos impuestos más altos, unos impuestos más bajos, porque tú tengas también unas necesidades de servicio. Oye, por ejemplo, en la sanidad madrileña viene gente de toda España. Y como yo soy madrileña y llevo padeciendo 2 años la madrileñofobia ya desaforada, ¿sabes? Pues no voy a tocar este tema porque entonces ya si no, Mariela no va a hablar. Pero... No, nos podemos independizar y claro, hacer de diálogo. España Yo quiero una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo, que me seduzcan, por favor. Un partido independentista madrileño. Exacto, ¿sabes? Que me seduzcan y que me pongan una mesa de diálogo y que me intenten convencer de no irme. Bueno,
Entonces es un poco esto lo que os quería comentar, que en ningún caso el hecho de que haya una competencia fiscal establece ciudadanos de primera y establece ciudadanos de segunda. Y un poco al hilo, esto ya era lo que quería un poco comentar con Jano, perdón que me he colado ahí y demás. Un poco esto de las comunidades autónomas, ¿tú escuchaste lo que dijo Casado, Jano, con lo de la identidad gallega? Lo de, Sí, bueno, sí, lo pues escuché. sí, claro, es que es un poco esto, porque él estaba en el discurso, porque yo estaba en la piscina, lo estaba escuchando, entonces se puso a hablar del Código Civil gallego, bueno, del Código Civil gallego, del hecho de, no, es que hay que respetar la identidad galega, porque no sé, ahora en español no habla nadie, y luego, posteriormente, apeló a unas diferencias de Código Civil. Bueno, vamos a ver, que haya unas distintas costumbres que siempre han estado reconocidas, por ejemplo en Cataluña la separación de bienes en el matrimonio siempre ha sido lo suyo y en el régimen común ha sido el régimen de gananciales, eso en ningún caso las diferencias legales jamás pueden tener como base la identidad. Pero claro, y así escuchas al principal partido de la oposición apelando a la identidad regionalista, yo ya, ¿qué hago, Jano? No, o sea... Pues eso es por tener esperanza en Pablo Casado. Entonces, No, cuando uno tiene esperanza en alguien... no es esperanza, es en plan de, por favor, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí, por favor? Entra Esther, que lo estás deseando. Entra No, Esther. lo estoy diciendo un poco, no porque yo tenga esperanza, ¿sabes? En Pablo Casado. Jano, te amo. Es que no lo tenía que decir. Primero que frene... Se te va de la... ¿Puede responder Jano, por favor? Que se nos está Se te va de las manos el control, esto. Se te va de las manos el control. Irene... Ya me callo, sí. ¿Quieres que me calle? Gracias, Irene. Besos a todos. Jano responde y luego... besos. Y luego Mayriela, por favor. Un beso. Y luego Mayriela, que lleva esperando mogollón. Jano, por favor. No, brevemente, Pablo Casado en realidad es estas políticas identitarias que lo vemos también con las mujeres, el tema de la raza, incluso de la orientación sexual, pues estamos en esto, ¿no? Y también se ha visto traducido en estas políticas identitarias a nivel regional. Y sobre todo en España lo que vemos es como, yo por ejemplo soy valenciano, este aumento que hay de, no, es que yo soy valenciano, me siento valenciano porque hablo una lengua diferente, etcétera, etcétera. Es un poco esas políticas en las cuales pues uno cuando va a las emociones es cuando más recursos puede sacar para obtener votos. Entonces es esta nueva hegemonía cultural en la que estamos, en la que la razón no importa, entonces pues apela a este tipo de chorradas. El caso de Galicia, pues bueno, Galicia, el señor Feijóo, más allá de todo lo que ha estado haciendo con la pandemia, esas políticas despóticas y esos absolutos disparates continuos, intentar obligar a los gallegos a vacunarse. Luego quería sancionar con multas estratosféricas a las personas que no se habían vacunado. Ahora decían que no, que usted tiene que venir con una prueba negativa para poder entrar en un bar. En fin, es el cacique de toda la vida, lo que pasa que es en Galicia. Entonces, bueno, Casado llega ahí, intenta pues hacer una especie de acto en el cual si Casado pudiese decir no, que esto no salga de aquí, pues bueno, yo voy a halagar a Galicia, su tierra, su historia, y me voy a casa. Lo que pasa es que hoy en día no, te enteras. Pero bueno, el Partido Popular es un partido que desde luego, desgraciadamente, es uno de los problemas también que tenemos en España, sea el principal partido de la oposición. Entonces, pues con Pablo Casado, esto es lo que hay, que han comprado todo ese relato identitario y, por supuesto, lo aplican también en lo que se refiere a cuestión regional. Vamos con Mayriela, por fin, discúlpanos. Buenas noches. Os pido brevedad en general, por favor, para que podamos hablar un poco más todos, porque se nos va el tiempo. Y eso. Buenas noches a todos. Bueno, por aportar algo, yo diré que muchas de mis opiniones ya han sido cubiertas, sobre todo por Jano, porque todo lo que iba a decir, digo, bueno, ya lo está diciendo él, ahora me quedo callada. Bueno, se me han quedado simplemente un par de pelillos por ahí y simplemente el hecho de, o yo percibo así las cosas, el hecho de que fiscalmente pueda haber una competencia entre comunidades autónomas, es que yo las identifico igual que a las personas o igual que a las empresas, o sea, es decir, cada uno tiene una estrategia y por lo menos intentaríamos competir al alza, no a la baja siempre, porque estamos intentando siempre competir para ser más deficitarios y reclamar más a los demás, o sea, a ver cómo me pueden cubrir carencias, a ver cómo... Yo creo que si en líneas generales todos intentáramos competir por tener mejores estrategias y ser más eficientes, al final el cómputo general sería todo al alza.
todo al alza. No es intentar siempre igualar a que me den más, a ser más deficitario. O sea, es vamos, me parece tan decadente como el comunismo. Lo siento porque esta es mi idea. En cuanto a lo de la regulación de las grandes empresas, a ver, yo soy de la idea de que hay cosas que cuanto menos se manoseen, mejor. O sea, quiero decir, una empresa es lo que es. Y debe siempre, y no debe tener consideración con el medio. Vamos, yo he sido empresaria de varias empresas y al final hay una lección que sí que aprendí, y es que el empresario tiene que ser empresario, no puede ser ni padre ni madre. En cuanto a coge el rol de padre o madre, lo que hace es fracasar todo fracasa. O sea, y de esto sé bastante, porque yo fracasos tengo los míos en mi haber. Entonces, hay que competir y cada uno tiene que coger su rol. Yo creo que donde sí que se debería regular es al gobierno. O sea, quiero decir que cuando resulta que hay que regular a las grandes empresas, bueno, lo que hay que hacer es limitar la interacción entre las grandes empresas y los gobiernos. ¿Para qué? Para que se compita en igualdad, pero afectando ¿a quién? ¿A las grandes empresas o a las pequeñas empresas o a las medianas empresas? No, a los gobiernos y a los grandes poderes fácticos que no son, que no están compitiendo libremente, que es una competencia desleal. Bueno, yo siento esta aportación tan larga y, No, no, para nada. O sea, después de haber esperado tantísimo tiempo, no te preocupes. Que menos, que menos. bueno, Muchísimas un gracias. saludo a todos. Sí, sí. Y bueno, yo también Muchísimas hablo gracias. desde Valencia, aunque soy asturiana y he vivido en varios sitios. Vale, Un un beso. abrazo. Un millón de gracias, Mayrela. Vale. Vamos con José Luis, que también lleva esperando mucho tiempo. José Luis, ¿nos escuchas? Sí, sí. Dale. Creo que se ha quedado colgando un tema que es importantísimo y quiero incidir ahora en él. Antes has comentado que nuestro sistema de pensiones es insostenible, lo cual comparto, y has comentado también que urge reformarlo y cuanto antes mejor. ¿Qué modelo existe en otros países que te hayan convencido y cuál implementarías aquí? Bueno, aquí el modelo que nosotros estamos en un sistema de reparto. Entonces, el sistema de reparto, ¿cómo funciona? El sistema de reparto funciona que las personas que están trabajando van aportando a una caja, por decirlo de alguna forma, y esa caja luego va pagando a los pensionistas. Luego existe otra fórmula, que sería un sistema de capitalización. ¿Qué es un sistema de capitalización? Un sistema de capitalización es, usted, vamos a poner, gana 1.000 euros al mes. De esos 1.000 euros al mes, usted decide qué porcentaje quiere que vaya a cubrir su futura pensión. Y ese dinero sí que lo está dejando usted en una caja que es luego de su propiedad, no como ahora. Nosotros pagamos al Estado y el Estado nos dice, sí, sí, usted no se preocupe, cuando se jubile le vamos a pagar la pensión durante tantos años. Entonces, ese sistema es el que nosotros deberíamos adoptar, porque el sistema de reparto tiene, como comentaba antes, dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que está diseñado en una época en la que la esperanza de vida no era tan elevada como ahora, lo cual es una buena noticia. Oye, vivimos más, eso está muy bien. Y sobre todo está diseñado para unas tasas de desempleo que son muy, muy bajas. España en los últimos 20 años tiene una tasa de paro media del 17%. Entonces, eso es inviable. Y aparte somos uno de los países que cuenta con mayor esperanza de vida, lo cual pues está muy bien. Entonces, realmente nosotros lo que deberíamos ir es a un sistema de capitalización. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasas de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, obviamente todas esas personas que han sido engañadas ya bajo el sistema de reparto van a tener que cobrar una pensión que sea más baja. Entonces, ese es el gran problema y por eso no se hace, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene la democracia y es ese cortoplacismo en el que habitan siempre los gobernantes a la hora de tomar medidas. Porque una medida impopular, ¿quién la va a tomar? O sea, cuando uno entra en Moncloa el día 1, lo que está pensando es dentro de 4 años tengo otra vez elecciones y debo volver a ganarlas. Entonces, las políticas, aunque sean positivas para la población o en el corto plazo sean negativas, pero en el medio y largo plazo sean muy positivas, como son impopulares, no se adoptan. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que yo creo que deberíamos reformar y que en realidad en España esto va a pasar antes o después. Lo que pasa es que, claro, es una patata caliente que se han ido pasando los distintos gobiernos. Sería muy injusto culpar solo a este gobierno del sistema de pensiones. Esto es un problema que viene desde hace muchísimos años y que se sabía que iba a llegar. Entonces, bueno, ni lo hizo en su momento Felipe González, ni lo hizo Aznar, ni lo hizo Zapatero, ni lo hizo Rajoy, y ahora pues a Pedro Sánchez si lo hace, lo hará por la presión de Europa, no porque él quiera que el déficit en España baje, porque esta, como digo, es una medida muy popular que además afecta a 9 millones de personas.
Sí, pero es una reforma que el ministro Escrivá defendía cuando él estaba en la AIREF, Claro, ¿no? pero si es que esto, vamos a ver, es que esto no es O opinable. sea, quiero O sea, decir es que la... que al final el ministro Escrivá ha ido variando de postura él, porque parecía bastante técnico y para mí como que se ha comido un poco el discurso ideológico del gobierno Claro, porque más recientemente. si en privado tú hablas, es que esto no es ideológico, es una cuestión que son números. O sea, los números no son ni de Sí, derechas sí, ni sí, de total, izquierda. Entonces, total. claro, si tú hablas con cualquier persona con sentido común y normal que entienda de números y decir, oiga, ¿esto es viable? No, es inviable, vale. Todos en privado te dirían que efectivamente hay que hacer esta reforma. Lo que pasa es que en público, cuando tú formas parte de un gobierno, imagínate que en España aparece ahora Casado y sale mañana y dice, no, nosotros, que criticaba, ¿no?, la reforma de pensiones que estaba diciendo el señor Escrivá, porque claro, los pensionistas, no sé cuántos, claro, porque Casado está en la oposición. Dice, yo voy a hacer como que esto es, bueno, un gran drama y van a recortar la pensión a los pensionistas. Entonces, imagínate que Casado sale mañana y dice, no, yo lo primero que haré cuando gobierne en España será establecer un sistema de capitalización. Bueno, si dijese eso nadie lo entendería, pero vamos a suponer que lo explicase bien, ¿no? Entonces, claro, que automáticamente las personas que ya son pensionistas, que son 9 millones, dejarían de votar al Partido Popular. Entonces, este es el gran problema que tienen muchas veces las democracias, aunque bueno, esto daría para un debate bastante más largo. Claro, pero sería tratar al votante como si fuera una persona adulta capaz de asumir responsabilidad, Sí, ¿no? entonces es algo muy Nada, optimista. impensable. Sí. Vamos con Esther. Os reís, pero yo lo decía en No, serio. yo también, yo también. Esther. Ha salido bien, parecía una broma, pero ha Esther. salido súper bien. Sí, sí, sí. Que vais conmigo Esther, dale. y vale. ¿Tú crees, Jano, que vamos a ir a elecciones antes de 2023? No, yo creo que no, por una sencilla razón. Ahora la situación va a mejorar, simplemente por la dinámica propia del mundo. Cada vez son más los países, en el caso de Europa, ya Dinamarca ha anunciado, por ejemplo, que el próximo 10 de septiembre va a eliminar todas las restricciones, y ha hecho lo mismo el Reino Unido. Es decir, ahora conforme el mundo vaya a la normalidad, obviamente son buenas noticias para nosotros, pero también se van a ver reflejados en términos de empleo, crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y luego aparte los fondos europeos. Entonces sería absurdo que Sánchez dijese, no, yo ahora voy a elecciones sabiendo que las va a perder, si convocas elecciones ya. Entonces lo que va a intentar es estirar al máximo el mandato para ver si consigue recuperar la tendencia, que yo creo que no lo hará, pero nunca se sabe en este país, para intentar volver a ganar las próximas elecciones. Entonces sería... A nivel estratégico no tendría ningún sentido ir a elecciones anticipadas cuando sabes que las vas a perder y además cuando no has visto o no has podido aprovecharte de ese cambio de tendencia después de la pandemia. Vamos con Nico y luego va Israel, que llevo también esperando un montón. Sí, bueno, yo Dale, Nico. sí quería, a ver, aquí todos, en fin, los que formamos parte de Espacio Libre, miles de seguidores, hoy hay cientos y cientos de personas escuchando, Jano también, una persona archiconocida y con muchos seguidores. Por pura estadística, a todos nos siguen centenares de autónomos y aún a las 11:09 de la noche no hemos tocado el tema. Este gobierno propuso, y luego se echó para atrás al parecer, el sistema este de cotizar por ingresos reales. Eso se quedó un poquito aparcado. Se quedó aparcado entre otros motivos porque los autónomos, en fin, esto de cotizar por ingresos reales, sí, pero si cotiza 100 y gana 110, pues sí, es por ingresos reales, pero te han quitado todo. Entonces, yo le quería preguntar a Jano un poco si esta propuesta del gobierno cree que se va a retomar y qué es lo que deberían aceptar, qué conviene a los autónomos, qué deberían aceptar y qué no deberían aceptar para que este colectivo, uno de los más maltratados de España, bajo mi punto de vista, pudiera salir a flote. Muy bien, yo soy autónomo, por ejemplo, y entonces yo padezco lo que hacen con los autónomos en este país, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo para empezar no soy partidario de que exista una cuota de autónomo. O sea, ya me parece un disparate que tú tengas que pagar una cuota por trabajar, porque al fin y al cabo es esto, tú estás pagando una cuota por trabajar. Entonces yo lo que haría sería eliminar la cuota de autónomo y a partir de ahí luego que se grabase pues, según en función de los ingresos que ha obtenido cada autónomo al año, decir, oiga, pues a usted le toca pagar esto, ya está. Entonces realmente lo que pasa es que con los autónomos es muy injusto, pero también por parte de este gobierno sabe que es un nicho de votos que generalmente no suele votar generalmente, no digo que sea así siempre, pero generalmente su voto no suele ir a la izquierda, entonces bueno, lo intentan castigar y sobre todo lo que este gobierno está intentando es recaudar más. Lo que pasa es que en España la capacidad de recaudación que tenemos es ya muy limitada.
Es cuando decían, no, es que vamos a subir impuestos. ¿Qué impuestos va a subir usted? Porque también cuando se aprobaban estas subidas de impuestos, no van a pagar los ricos, vamos a aumentar el impuesto de patrimonio. Vale, fenomenal. Pero luego, a efectos prácticos, no suponen absolutamente nada lo que son los ingresos. Por ejemplo, con el impuesto de patrimonio que quería aprobar y que aprobó el gobierno en este último año, realmente Sí. a nivel de lo que es las cuentas del Estado, no representaban ni el 0,9%. Entonces, o sea, la Bueno, capacidad... además de que esa gente coge el dinero y cuando Y se quiere se va, lo lleva claro, por fuera. O sea, supuesto. al O sea, final, claro, y hoy claro. en día, además, que apretas un botón y tu dinero automáticamente está ya en otro sitio. O sea, ni siquiera... Sí. A Portugal mismo, que queda Por aquí al lado. ejemplo, O sea, sí, es tampoco... una de las razones por las que Portugal también está consiguiendo con esa ley que tienen aprobada, la ley Beckham que llaman allí, que no sé si recordáis la ley Beckham que teníamos nosotros en España, pues un poco similar, no del todo igual, pero similar a la que tiene en Portugal, que hace que muchos pensionistas vayan allí, que mucha gente con dinero se traslade a Portugal. Pero bueno, en realidad, o sea, el tema de los autónomos es una absoluta vergüenza la cantidad de trabas que se le pone, y esto también iría ligado con la intención de crear una sociedad clientelar. Es decir, una persona que trabaja y que no depende del Estado es un enemigo para cualquier gobierno de izquierdas. Entonces, a partir de ahí, lo que se trata es de intentar torpedear lo máximo posible para seguir creando esta sociedad clientelar en la que No les se haga encantaría usted estar. autónomo, hágase dependiente del Estado, sí, Esa es sí la está claro. cuestión. Yo simplemente, por acabar la aportación que has hecho, simplemente avisar que como ahora los autónomos han reclamado, y de Lorenzo Amor, en fin, ATA, las principales asociaciones de autónomos, esto de ingresos reales y el gobierno, este gobierno vendió su propuesta como, oye, ya os hemos hecho caso a los autónomos, cuando era todo lo contrario, era una vergüenza. Cuidado porque yo, en fin, te lo he preguntado a ti, pero yo también de mi opinión, yo creo que van a retomar y van a retomar algo muy parecido y que no se parece en nada a lo de cotizar por ingresos reales, porque, en fin... Pues lo que conseguirán con esa reforma será que los autónomos que ganan mucho dinero se vayan del país. Sí, está claro. Está claro. Al fin y al cabo... Los youtubers. Bueno, pues los youtubers son un ejemplo muy vamos... claro, sí. Ah, Los perdón. youtubers es un ejemplo claro también de autónomos, que son autónomos, que se marchan, claro. Y, oiga, es que aquí ya... Que es un caso que tú conoces bien además, porque he visto algunos vídeos vuestros hablando de ese tema, retransmitiendo con la intervención de Rayo en La Sexta Noche. No, pero es que eso es un ejemplo muy claro, ¿no? Y también, o sea, lo de los youtubers fue una polémica que al fin y al cabo, o sea, luego derivó en, oiga, ¿qué estamos haciendo aquí con los impuestos? Porque aquí a nosotros, y yo me incluyo, siempre se nos ha educado con, no, usted tiene que pagar impuestos, porque si no, no tenemos carreteras, porque si no, no tenemos educación, porque si no, no tenemos sanidad. Y luego realmente uno dice, bueno, vamos a ver, usted me está quitando una auténtica fortuna todos los meses para pagar impuestos, no solo de forma directa, sino también de forma indirecta a través del IVA. Y cuando yo miro el ranking de las 100 universidades, las mejores 100 universidades del mundo, no veo ninguna española. Y cuando veo que otros países que tienen unos impuestos muchísimo más bajos, veo que sí que están en unos índices de educación muy elevados por encima de España. Veo que también tienen sistemas sanitarios que son mejores que el sistema sanitario español. Entonces, claro, nosotros hemos sido educados y, por supuesto, también veo que tienen carreteras. Cuando voy a Suiza, no he visto a la gente en burro por caminos de tierra para llegar de Zurich a Berna. No, carreteras perfectamente asfaltadas, un sistema educativo fenomenal, un sistema sanitario estupendo. Entonces, claro, ese relato que a nosotros nos han vendido durante tantísimas décadas de que hay que pagar impuestos porque es que si no poco menos, que la gente se va muriendo por las calles y que la gente no podría estudiar ni podría tener una educación, es que es mentira. Y eso habría que decirlo claramente. Y que no es necesario, por supuesto que hay que pagar impuestos. Yo no soy un anarcocapitalista, no estoy en esa línea, pero creo que hay que pagar impuestos los justos y sobre todo que se haga un buen uso de ese dinero que tiene el Estado. Lo que pasa es que aquí no. Aquí lo que hacemos, la universidad, ¿qué es? Una agencia de colocación. Que las universidades españolas son agencias de colocación. Y te salen, no, yo soy catedrático, no, yo soy doctor. Y dices, pero ¿cómo va a ser usted catedrático? ¿Cómo va a ser usted doctor? O sea, se ha degradado los títulos públicos a un nivel que es un poco también con la reforma esta que quiere hacer ahora el gobierno en relación a contratar mujeres, Sí. ¿no? O sea, al final, ¿esto a quién va a perjudicar? A la gente que no tenemos dinero para decir, oiga, pues yo voy a pagar a mi hijo una universidad privada o lo mando a estudiar a Estados Unidos, al Reino Unido o a donde me dé la gana. Esto al final el que perjudica es a la gente que tiene menos recursos económicos, que va a tener un título público que no vale absolutamente nada. Pero bueno, como estamos en esta época de la idiocia generalizada, pues todo nos parece estupendo. ¡Ay, qué bien! Sí, claro que sí, que todo el mundo pueda estudiar y qué fenomenal. Mira cuántos títulos tenemos. ¿Y para qué te sirven? Para nada, porque están degradados.
No, sí, se nos ha colado Pérez Royo de catedrático de Constitucional, ya puede pasar de todo ahora. Ahora Israel quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches Israel y perdona la Nada, tardanza. hola, buenas noches a todos y buenas noches a Jano. Pues yo quería preguntar acerca de el horizonte que nos depara, porque bueno, en España siempre nos quejamos de muchísimas cosas, pero yo diría que las dos más importantes son el mercado laboral y las pensiones. Todo lo demás es peccata minuta, porque bueno, por regular que sea el resto, no nos va a condenar. Esas dos cosas sí. Y sobre el mercado laboral, tenemos la suerte en principio que Europa parece que está apretando fuerte y nos va a imponer ciertas medidas razonables, sobre todo de flexibilidad y tal. Y sobre las pensiones, no tengo tanta fe porque en teoría el acuerdo al que llegaron se repartieron en dos partes. Una era la bonita, que se ha aprobado, y la otra es la mala, de cómo sale el dinero. ¿Cómo crees que reaccione Europa a esto? O sea, ¿va a aceptar, va a poner condiciones, van a tener que renegociar todo desde el principio o qué crees que va a pasar? Gracias. Muchas gracias, Buenas Israel. noches, Israel. Pues bueno, realmente lo que comentamos un poco antes, ¿no? La Unión Europea, esto con lo de los fondos, que insisto, se ha vendido como que nos dan el dinero de golpe y ya está. No, no, no. Esto tiene, obviamente, es un rescate. O sea, no sé si recordáis las imágenes cuando iba la Troika a Grecia y se producían esas manifestaciones Sí. salvajes, ¿no? ¿Lo Sí. recordáis? Pues bueno, los burócratas. Los hombres de negro. Sí, los hombres de negro, los famosos hombres de negro. Claro, la Unión Europea aprendió la lección. No sé si recordáis, luego ganó Syriza y, en fin, hubo un movimiento incluso antieuropeo, en fin, un absoluto desastre. Entonces, claro, la Unión Europea ha aprendido la lección y ha dicho, bueno, esto llama rescate. Varoufakis, por ejemplo, sí, el caso de Varoufakis también. Y entonces, millonario, por cierto, comunista, pero millonario perdido. Entonces, bueno, el caso... Bueno, Su mujer, ¿no? muy común eso. Sí. Sí, su mujer y él también, claro, por ser el marido de... El tío luego posaba en París, ¿no? Es lo que decía El que antes. decía que no iba a aceptar condiciones de Europa. Sí, al final, pues no es que, al final no es que Tsipras aceptase las condiciones de Europa, sino que fueron todavía más severas que si los hubiese aceptado antes. Entonces, bueno, en realidad lo que ocurre es que, o sea, la Unión Europea dice, vale, oiga, yo le voy a dejar el dinero, pero obviamente usted tiene que tomar una serie de reformas porque aquí tiene que presentarme unas cuentas. Entonces, la reforma laboral, por ejemplo, que comentaba Israel, la reforma laboral, una de las pocas cosas que hizo bien el gobierno de Mariano Rajoy fue esa. Entonces, ahora lo que se pretende es derogar esa reforma laboral. Cuanto más rígida sea una legislación laboral, peor es para la contratación. Nosotros no tenemos que olvidar que el que contrata y el que genera riqueza es el empresario. El empresario, que habrá de todo. Sí, habrá empresarios mejores, habrá empresarios peores, habrá empresarios que intentan hacer chanchullos. No lo vamos a decir que los empresarios son, vamos, él no va más, pero son los que generan riqueza y crean empleo. Entonces, en el caso de la reforma laboral en España, yo sería partidario, por Ya me he ejemplo... entrecortado yo sola. No, está bien. Dale, Se oye dale, bien, Jano. Esther. Vale, como decía, en la reforma laboral, en el caso de España, lo que deberíamos hacer es en esa línea en la que fue el Partido Popular. O sea, facilitar la contratación. Luego muchas veces cuando nos dicen, no, es que en España tenemos muchos contratos temporales. Hombre, es lógico también que tengamos tantos contratos temporales cuando, por ejemplo, tienes la indemnización por despido más alta de toda Europa. Y hay gente que cree que el tener una indemnización por despido elevada es un derecho. Pero ¿qué clase de derecho es aquel en el cual a ti te despiden y luego no encuentras trabajo, sobre todo gente ya de cierta edad que no vuelva a encontrar trabajo nunca a lo largo de su vida? ¿No será mejor que si usted te despiden pueda encontrar un puesto de trabajo en cuestión de días? Que es lo que ocurre en países en los que no existe, por ejemplo, indemnización por despido. Entonces nosotros tenemos una mentalidad, sobre todo a nivel de España, muy estatista, que viene de siglos incluso, me atrevería a decir, de historia, de creer que el Estado tiene que protegernos y tiene que velar por nuestra seguridad, tiene que velar por nuestro bienestar. Mira, sacó un informe el BBVA, que de vez en cuando hace algún estudio interesante, y una de las preguntas que hacía a los ciudadanos, lo hacía a nivel europeo, era, ¿cree usted que el Estado debe garantizarle un nivel de vida digno? Esa era una posibilidad, esa respuesta, y la otra era que no, que cada ciudadano debía ser él, a través de su trabajo, su esfuerzo, tener un nivel de vida digno. Bueno, pues en España el 77%, 77, era por supuesto el porcentaje más elevado de toda Europa, contestaba que el Estado es el que debía proporcionarnos un nivel de vida digno. Entonces, claro, a partir de ahí es evidente que hay muchísimas reformas que se deben aplicar en España, que serían positivas, que no se hacen porque la mentalidad, la hegemonía cultural que hay en España es tremendamente estatista. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, bueno, esperemos que la Unión Europea no permita que este gobierno consiga
el objetivo de derogar la reforma laboral y todavía crear una sociedad clientelar que vive a base de limosnas. Sí, lo paradójico de esto que decías es que al final el Estado es el que se arroga como el éxito de haber conseguido dar esos servicios, pero claro, la culpa de no dar otros tantos nunca es del Estado, siempre es de los particulares después, de los empresarios, Hombre, etcétera. Es curioso. trabajo han dado, tienen récord de asesores, trabajo dan. Sí, sí. Vamos con Pablo. Buenas. Mira, yo tengo dos preguntas. Una es de un oyente que está ahora en Twitch y es, ¿tú eres partidario de que cada autonomía tenga su policía? Y la segunda, que es ya la mía, ¿qué costes fijos tiene la luz, la factura de la luz, pero divididos por presidente? Es decir, ¿cuáles son por culpa de Zapatero, cuáles son por Aznar, cuáles son de Rajoy y cuánto cuesta cada uno? Hombre, esos datos no los tengo. Me encantaría poder. No se ha traído el Excel. No. Y sobre la policía que preguntabas, no, yo no soy partidario. Yo creo que la Policía Nacional y la Guardia Civil, principalmente, deberían ser los que velasen por la seguridad a todo el territorio nacional. No soy partidario de las policías autonómicas. Vale. Vamos con Javier. Sí, yo tenía una pregunta en relación a, bueno, han salido la información de que probablemente el Tribunal Supremo, que ha elevado a pleno la decisión y que probablemente dictamine que fue ilegal el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado después de haber sido ministra de Justicia, y sería el enésimo escándalo, pero de dimensiones espectaculares. Y claro, después de Plus Ultra, después de las maletas de Delsi, después de el cese de Pérez de los Cobos, después de todo esto, no sé cómo lo ves tú, pero ¿crees que va a tener algún tipo de repercusión mediática en contra del gobierno? ¿O que como tienen el control de los medios de comunicación pueden seguir haciendo fechorías sin que les pase factura electoral? De alguna manera parece insólito que si te fijas realmente en lo que están haciendo y cómo van a cara descubierta diciendo, me acuerdo de la frase, ¿no? De quién depende la fiscalía, ¿eh? Como con la chulería aquella. Es como que, no sé, y si analizas caso por caso y ves de la gravedad de los hechos cometidos, me parece, no sé, estamos aletargados. ¿Crees que no va a tener ningún efecto? ¿Crees que la suma de todos ellos nos va a permitir echarlos de una vez? ¿O cómo lo ves esto? No, yo desgraciadamente creo que no va a tener. Mira, yo creo que hoy en día, y esto es un poco la época en la que vivimos, ¿no? Y lo vemos en redes sociales, ya que estamos en Twitter. El ejemplo de Twitter es maravilloso. Es maravilloso cómo funcionan las sociedades actuales y es, sobre todo las occidentales. Entramos en Twitter, entonces, bueno, las tendencias del día son, pues no sé, las que tocan, ¿no? Entonces, pues hablaremos. Imagínate que, sí, destituyen a Dolores Delgado porque fue ilegal, evidentemente, su nombramiento. Que por cierto, esto fue Vox el único que lo denunció. Partido Popular no sé a qué estaba. Pero bueno, que esto también hay que tenerlo en cuenta, con las cosas positivas que hacemos muchas veces, es que es el único que parece que sea el principal partido de la oposición, cuando no lo es, pero bueno, en fin. Entonces, estas cuestiones, por ejemplo, destituyen a Dolores Delgado. Seguramente nosotros entraríamos en Twitter y todo el mundo estaría hablando, fíjate qué escándalo, etcétera, etcétera, bueno, esto es increíble, sería tendencia, todo el mundo estaría preocupadísimo con eso. Al día siguiente, cuando nosotros nos fuésemos a dormir y cogiéramos otra vez el móvil para entrar en Twitter, otra noticia ocuparía ese lugar. Y si te fijas, es por ejemplo lo que ha pasado con Cuba. Todo el mundo estuvimos muy preocupados por lo que estaba pasando en Cuba. Yo me incluyo en esto, o sea, no estoy diciendo, no, yo estoy al margen o no. A mí, por supuesto, yo también actúo de esta forma, ¿no? Y es todo el mundo, pues nos pusimos a hablar de Cuba, de las protestas, etcétera, etcétera. En cuanto pasaron 3 días, ya otro tema fue el que vino y todos nos hemos olvidado de Cuba. Hablabas del caso Plus Ultra, por supuesto que es otro ejemplo clarísimo de cómo estas sociedades que buscan la autosatisfacción inmediata y en este cortoplacismo en el que habitamos y en esta época de la inmediatez también se traslada, por supuesto, a los escándalos políticos. Y Afganistán, el último ejemplo. Hoy, seguramente, es que me encantaría poder tener un estudio que hubiesen hecho sobre a ver el porcentaje de tweets sobre Afganistán que había hace 4 días y el porcentaje actual. Hoy de Afganistán prácticamente no ha hablado nadie. O sea, realmente los debates duran muy poquito. Entramos todos en esa vorágine defendiendo una postura, defendiendo otra,
24 o 48 horas y luego vamos al siguiente. Y luego, por supuesto, si tienen los medios de comunicación, que con el caso de Camps, por poner un ejemplo en Valencia, que fue Claro. una constante, ¿no? Hablar todo el día de la corrupción del Partido Popular. Cuando tienes los medios de comunicación de tu lado, pues los medios de comunicación plus ultra te dan la noticia porque no tienen más noticias que dártela y ya está. Y al día siguiente no vuelven a nombrarlo. Entonces, no va a tener ninguna repercusión a nivel social. Y aparte que luego también te estás metiendo en unos temas que la población general no controla. O sea, si tú le dices, oye, ¿qué es la Fiscalía General del Estado? Pues habrá mucha gente que no sabrá ni lo que es. Entonces, claro, son temas que realmente no trascienden más allá del cabreo momentáneo que podamos tener en redes sociales o en Instagram, en Facebook o en la comidilla del día en las tertulias políticas. Solo apuntar que el diario El País le dedicó 169 portadas a Francisco Camps y por el tema de los trajes de lo que fue absuelto. Lo país, ¿no? No, además, sobre todo pero también eso yo creo que sería labor de todos los partidos que están en la oposición, hacer algo de pedagogía acerca de, por ejemplo, lo que supone o sea, por ejemplo, la inconstitucionalidad del estado de alarma, etcétera. O sea, creo que al final se trata de que en vez de hablar tantísimo de, por ejemplo, ideología de género en ruedas de prensa, pues que hablemos un poco de temas que nos han tenido encerrados a 47 millones de españoles saltándose la Constitución, básicamente, Pero ¿no? vosotros no pensáis que esto es terrorismo informativo. Bueno, eso ya cada uno, o sea, yo al final... No, eso es banalizar la palabra los periodistas... terrorismo, simplemente es No, manipulación. los periodistas sabrán lo que hacen y luego sabrán si lo que es el cuarto poder lo están haciendo bien o mal. Eso ya cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Yo, por cerrar, y ya vamos haciendo una ronda final, lo siento porque es que muchísimo estáis pidiendo la palabra, pero es que no hay... Jano, estás invitadísimo otro día cuando quieras para que te hagan 1000 preguntas más. Yo te quería preguntar sobre el gasto de las comunidades autónomas, porque se publicó que había un 15, o sea, un 13%, juraría que era, casi del PIB, se gasta en sueldos públicos de todos los niveles administrativos. Entonces, ¿qué opinas tú del el sistema autonómico? Yo soy partidario del sistema autonómico. De lo que no soy partidario es del funcionamiento. Es un poco como hablábamos antes de la Unión Europea. Yo soy partidario de la Unión Sí. Europea, pero no soy partidario de cómo funciona la actual Unión Europea. El sistema autonómico lo mismo. Porque yo creo que el sistema autonómico tiene... Es que es lo que comentamos un poco antes, ¿no? Que estaba relacionado. O sea, lo que vemos ahora es que los sistemas autonómicos se están creando como una especie de mini-estados, los cuales si un estado o mini-estado que se crea consigue molestar mucho al gobierno central, entonces tiene una serie de privilegios que no tiene, por ejemplo, comunidades autónomas que no están en contra de la nación española. Es el caso, hablábamos del cupo vasco, pero pasa lo mismo en Cataluña, está empezando a pasar también ahora en la Comunidad Valenciana, pasa en Baleares, vemos también como el auge del BNG, por ejemplo, ¿no? el bloque nacionalista galego que ha vuelto al Congreso de los Diputados. Entonces, el gran problema de las comunidades autónomas es que el sistema está diseñado de una forma que permite la extorsión. Por eso yo soy partidario, entre otras razones, de que eso no se pueda dar. Es decir, que el gobierno central no pueda venir un partido político que tiene un 1% de apoyo popular a nivel nacional, con sus 6 diputados, como es el caso del PNV, y que en detrimento de todo el resto de España tenga una serie de privilegios. Entonces, el problema del sistema autonómico no es el sistema autonómico per se, es cómo está diseñado. La ley electoral y cómo está diseñado, sobre todo, esa capacidad de extorsión que pueden hacer partidos con apoyo popular muy bajo. Entonces, bueno, a mí me gusta el sistema autonómico, soy partidario todavía de descentralizar más el poder, cuanto más descentralizado esté el poder, mejor, pero claro, actualmente eso no se da. Entonces, es uno de los grandes problemas. Lo que tú me dices del gasto, eso de decir que eso corre mucho, cuando dicen, no, es que el gasto de las comunidades autónomas de sueldos es el 13%, eso no es verdad. No es verdad, ¿eh? No, ¿Ah, no? no lo es. Ojalá lo fuese, ¿eh? Porque entonces nos quitaríamos solamente con una medida... No, o sea, quiero decir que bueno, voy a decir la fuente para que alguien, o sea, porque la gente sepa que si no es así, no es así. Es Voz Populi, lo publicó Voz Populi. Pero dijo, ¿solo sueldos? O sea, el titular era España gasta ya en sueldos públicos 140.000 millones, tantos como los fondos europeos. Y dice, el gasto en personal de las administraciones públicas alcanzó en 2020 un nuevo récord. Se trata de una cifra equivalente al 12,5% del PIB y a los fondos que Bruselas ha fijado para España.
Pero eso ¿cómo ya nos vamos a no, de no te gastar pérdida. puedo... 140.000 millones en sueldos públicos? Que, o sea, lo que decía era que equivale al 12,5% del PIB, lo que nos gastamos en la masa salarial. Eso ya no, o sea, yo no puedo decir, porque no controlo tanto del tema como para decir si eso es verdad o mentira, la verdad. Yo, hilando una cosa, sí quiero decir una puntualización, aunque ya estamos acabando. Sobre lo que ha dicho Jano, sobre el tema autonómico, te puede gustar más cómo funciona menos, pero vamos a ponernos en la situación de un ciudadano de Madrid que le han bajado impuestos mes tras mes o año tras año, ahora van a quitar algunos más, aunque sea testimonial. ¿Ese ciudadano de Madrid va a estar a favor de que no haya Comunidad de Madrid y que le gobierne Pedro Sánchez? Claro, no, Claro, es que este es el tema. ahí es a donde voy. Claro, otra cosa es que ciertas comunidades pues estiren el chicle de alguna forma, digamos, generen presiones, generen un poco, en fin, secuestren voluntades y hagan en sus comunidades, pues, en fin, cosas indeseables. Pero claro, las que lo hacen bien, esos ciudadanos que están gobernados bien en esas comunidades, va a querer que le gobierne un estado de otro color, porque sí. Claro, ese es el problema de la centralización. Por eso cuando muchas veces se hablan de no, es que hay que centralizar las competencias, bueno, lo que usted está diciendo realmente es darle el poder total a un gobernante, en este caso Pedro Correcto. Sánchez. Bueno, Correcto. pero yo creo que eso iría ligado a que la representación del Parlamento fuera más, más real a lo que, o sea, sí, se ajustara más a lo que, o sea, no creo que lo de las autonomías, o sea, ir a un sistema más centralista, no creo que se entendiera si no hay que reformar también la reforma, o sea, la ley electoral para ver esa representación. Pero mira, O eso, sea, creo que una cosa no se entiende sin la bueno, por otra. ejemplo, con la reforma, si reformásemos, que yo soy partidario, de una persona, un voto, ¿no? Que es lo que siempre se habla, que el voto de una persona en Soria valga lo mismo que el voto de una persona de Madrid. Realmente sí, cuando se han hecho esos estudios diciendo, bueno, pues si tuviésemos esta ley que fuese así, no variaría mucho el resultado, ¿eh? No variaría. Entonces, realmente podríamos decir, bueno, pues que esto creo que lo llevó Ciudadanos en su momento, creo recordar, a lo mejor estoy equivocado, pero me suena que fue Ciudadanos, que a mínimo un 5% de voto. Bueno, Sí, eso, sí, creo que recuerdo eso yo también sería esto. distinto. Porque yo creo que Ciudadanos sí que hizo los cálculos y dijeron, bueno, es que si hacemos esto de una persona un voto tampoco hay gran diferencia. O sea, pues sí, a lo mejor pierde un escaño o dos el PNV, Esquerra pierde 3, pero vamos, al fin y al cabo no cambiaría tanto la situación. Sin embargo, si lo haces con eso, con un umbral, por ejemplo, que es lo que pasa en la Comunidad de Madrid, la ley electoral de la Comunidad de Madrid establece un 5% mínimo de voto para poder entrar en la Asamblea. Entonces, sí, es que yo creo que lo cogían de las leyes claro, autonómicas, de algunas leyes autonómicas eso sería que diferente, lo eso sería establecían. diferente. Pero es que aún así, o sea, si realmente el problema, lo que haríamos eso sería un parche, porque evitaríamos que a lo mejor hubiese ciertos partidos, porque yo no descartaría que existiese una coalición pro-secesionista en Cataluña, en la que se juntasen Esquerra, Junts per Cat, la CUP, y luego dentro de esa organización, megaestructura, cada uno tuviese su, digamos, su parcela independiente. Eso sería un parche. Ahora, sin embargo, si tú les quitas el relato, es que te lo cargas de facto. O sea, España ens roba, desaparece al día siguiente. Cuando digan, oiga, ¿por qué somos una comunidad autónoma, como el caso de Cataluña, que cada vez tenemos menos empresas, cada vez tenemos más inseguridad, cada vez tenemos menos inversión, cada vez tenemos más desempleo? ¿Qué vas a decir? No, es que esto es porque como los presupuestos no nos dan, claro, el Estado español se queda nuestro dinero. No, oiga, lo tiene usted. ¿A quién culpas? Entonces, yo creo que es más importante ir a destrozar el relato que no poner un parche particular que además puede servir luego para hacerse las víctimas, que estamos en esta época del victimismo absoluto, de no, es que claro, fíjate cómo han hecho esta reforma de la ley electoral, van contra los deseos del pueblo catalán, etcétera, etcétera. Entonces yo directamente apostaría por cargarme el relato e ir al fondo de la cuestión, más allá de poner un parche. Pero Jano, entonces eres independentista, ¿verdad? Yo sí, sí, como has podido comprobar, sí. Bueno, pues si os parece, como ya vamos tarde, lo siento porque hay mogollón de solicitudes para pedir la palabra. Vamos, solicitudes de palabra. Sí, Perdón. hoy ha sido una barbaridad. Y bueno, si queréis, hacemos una ronda final y ya está. Nico. Sí, no, nada, simplemente por despedir y despedirme de todos los oyentes, agradecerle que estén ahí y luego, bueno, agradecer también a Jano. Está invitado cuando quiera y animo a todo el mundo a seguirle porque, bueno, ya habéis visto la claridad con la que se expresa, pues es lo mismo en todo lo que hace. Si no lo conocéis, pues os animo a seguirle. Y nada más, todos los jueves aquí nos vemos en este espacio libre. Gracias a todos. José Luis.
Bueno, pues agradecer a Jano que haya estado con nosotros, también a todos los oyentes y hasta el próximo jueves. 25. Gracias, Jano, por estar aquí. La verdad me encantó mucho esta charla, sobre todo tu capacidad de explicar conceptos que a veces pueden costar entender de una forma tan sencilla. Dicho así, parece lo que comentábamos antes de la ministra de Trabajo, pero en realidad no. O sea, lo has explicado súper bien y te lo agradezco mucho y espero volver a verte por aquí. ¿De dónde eres, 25? Yo soy de Italia, de Nápoles, Madai. pero vivo aquí desde hace ya 15 años ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Esther. Bueno, muchas gracias, Jano, por haber estado con nosotros. Y yo lo único que voy a decir a modo conclusión es que pagamos un 21% de IVA en la factura de la luz. Entonces, cuanto más suba el precio de la luz, más se embolsa el gobierno. Están encantados de conocerse con el tema de la luz. Buenas noches. Buenas noches, Esther. Pablo. Cuídate. Vale, se ha ido. me he dado cuenta que me había dado la palabra. Yo solo quería agradecer a Jano por venir y espero que esta vez se escuche bien por Twitch y decir a los oyentes que en breve estará subido a las demás plataformas. Javier. Nada, agradecer también a Jano y decir que creo que, bueno, y a todos los oyentes que han estado y sobre todo a los que han intentado intervenir, los que han intervenido, y decir que lo que hacemos aquí, aunque no lo parezca, es importante, que nos hemos reunido casi 1000 personas y seguimos, hay que seguir al pie del cañón, así que os esperamos cada jueves. Y bueno, Jano, si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Nada, simplemente agradeceros la invitación. Espero que no haya aburrido demasiado al personal y que encantado cuando queráis, pues me tenéis a vuestra entera disposición. Y para finalizar, siempre, ¡viva el rey! Viva el rey. Viva. Yo te lo agradezco. Haber entendido, viva el ron. Todos, ya lo han dicho todo. Ya lo han dicho Con todos. con lo bonito que había quedado, Pablo. Viva el rey y viva España, por favor. Esto es un poco para provocar un poco. Bueno, muchísimas gracias a Jano, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y obviamente a todos mis compañeros. Sabéis que podéis escuchar el podcast cuando se cuelgue en Espacio Libre TW, que es la cuenta de Twitter. Y nada, aquí un placer enorme. Que si hablas con Rayo, dile por favor que se pase por aquí y también está invitadísimo. Sí, de esto se lo diré. Dime, bueno, luego, si quieres mándame un mensaje y hablo con él. Sí, A ver, Juan, además no es... te lo va a decir él, pero te lo digo yo. Y si hablas con Federico, dile que... Por favor. Federico, que a más de ¿sabes? uno le da taquicardia de pensarlo. ¿Sabes lo que pasa con Federico? Que Federico no tiene redes. Sí que sigue las redes. Sí, pero se entera de todo. Se entera de Sí, todo lo que sí pasa. que sigue las redes. Lo que pasa es que él no sé con qué perfil. Tiene un perfil anónimo. Luego a lo mejor si lo descubriésemos algún día sería curioso. A lo mejor está contestando por ahí. No sé, sería maravilloso que fuese uno de estos perfiles anónimos con cientos de miles de seguidores. Pero no, yo se lo comento. Ahora, ya, igual que con Juan, con Rayos digo que seguro, porque además es un tío estupendo. Con Federico no sé. Bueno, y estaríamos además encantados. a estas horas Federico está durmiendo, porque se levanta pronto. Sí. Bueno, pues 1.000.000 de gracias a todos y nada, nos vemos el próximo jueves a las 10 en Espacio Libre. Un fuerte abrazo a y buenas todos. noches. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Viva España! Viva el rey. Buenas noches. Hasta luego.